¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ha arrancado el curso político y lo ha hecho con más de lo mismo conocido. O sea, con el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, evidenciando contradicciones, desconciertos, debilidades y con la cuestión catalana, claro. Una cuestión cada día más cruda y más descarnada. La última pirueta del presidente del gobierno, en víspera de convalidar esa legión de decretos y leyes con los que pretende perpetuarse sin convocar elecciones generales y para los que necesita, sin duda, el apoyo de los separatistas en el Congreso, ha sido proponerles un referéndum sobre el autogobierno de Cataluña, con el fin de que los catalanes se pronuncien sobre el estatut, como si esa propuesta calmara la decidida actitud de ruptura con España de los golpistas, que solo aspiran ya a la República Independiente. Con esta iniciativa ambigua, Pedro Sánchez quiere ganar tiempo e intentar convencer al tigre lepeniano, encarnado en Torra, vicario de Puigdemont, en vegetariano. Cosa harto imposible, como se sabe. La escalada de la tensión que pretenden impulsar de aquí al 3 de octubre los CDR y los golpistas que están liderando ese separatismo desde Bruselas o desde Barcelona augura más enfrentamientos y más decisiones políticas que esperemos que el gobierno, si tiene que tomarlas, el gobierno de Sánchez las tome sin ambigüedades, sin complejos. La cortina de humo desplegada con la exhumación de la momia de Franco, que como bien ha dicho esta mañana a Carlos Herrera en la cadena COPE, su nieto mayor, no le interesa a más del 90% de los españoles, no le va a servir a Pedro Sánchez para taparse, para ocultar esa realidad y mirar para otro lado, ante esa nueva cruzada del separatismo golpista. Ni siquiera se va a poder escabullir aclarando las contradicciones, las meteduras de pata en las que incurre su gobierno, un día tras otro, ya sea con su errática política migratoria, con vergonzosos goles por todas las cuadras como el que le metieron con ese sindicato de prostitutas o con el cachondeo que se trae con el impuesto al diésel, que según ha declarado solemnemente esta mañana el propio Sánchez en la SER, lo va a subir para mayor fastidio, claro, de nuestros bolsillos. Mientras horas después su ministra de Industria le desmentía al propio presidente calificando el citado impuesto de globo sonda y que todavía está por ver cuándo se va a aplicar. En fin, Sánchez y sus ministros siguen dando grandes días de gloria, que por supuesto los oyentes, los espectadores de Radio Nacional de España y Televisión Española no se enterarán después de esa purga política que han perpetrado junto a Pablo Iglesias de la mano de la comisaria Rosa María Mateo. En fin, abrimos septiembre y ya lo ven ustedes, cargadito, y aquí en el Cascabel, como siempre, analizaremos, comentaremos, opinaremos sobre todos estos temas. Pero de entrada vamos ya con ese barómetro que nos plantea Laura Gómez. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Antonio? Sobre esas controvertidas declaraciones del presidente declarándose a favor de que se celebre un referéndum de autogobierno en Cataluña, preguntamos hoy a nuestros espectadores, ¿les parece bien, les parece acertada la propuesta de Pedro Sánchez de realizar este referéndum sobre el autogobierno de Cataluña? Pues abrimos desde ya nuestro barómetro. Si les parece bien, pues marquen el 905-855-001. Que no ven bien esta postura de Sánchez, marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales. En Twitter recuerden que somos @elcascabel13 y para seguir comentando el análisis del programa de hoy utilicen el hashtag #elcascabel03S. Muy bien, gracias, Laura. Entre otros invitados, esta noche vamos a hablar con uno de esos ciudadanos, esos héroes que, sintiéndose tan catalanes o más que los propios separatistas, aquellos que se declaran separatistas, que quieren expulsarlos además de Cataluña, no solo no reniegan de su españolidad, sino que la defienden activamente. Retiran lazos amarillos o responden sin complejos a esas agresiones y provocaciones de los indepes-nazis, porque a veces se comportan como nazis, estos separatistas. Irene Sanz, buenas noches, cuéntanos. Sí, buenas noches, Antonio. Esta noche vamos a estar en directo hablando con Manuel García, es el dueño de un restaurante en Blanes, de Gerona, y nos va a contar las denuncias, los insultos, las amenazas de algunos radicales independentistas que lleva meses sufriendo. Dice que sufre delito de odio por pedirles que retiren los lazos amarillos de su propiedad. Nos lo cuenta en unos minutos aquí en el Cascabel. Pues luego hablaremos con este hombre. Bueno, pues estos que ven que les avanzamos son otros temas de interés que también comentaremos y hablaremos sobre ellos hoy en el Cascabel. Vean. Suprimir el cambio de... Yo creo que a todos nos gustamos. ¿Tendrá consecuencias económicas? ¿Afectará al ahorro energético? ¿A la productividad? ¿Nos perjudica o nos beneficia mantener el horario de verano todo el año? Las ventajas y los inconvenientes analizadas por Carlos Cuesta a continuación. En busca y captura. 2 presos fugados de 2 cárceles españolas disparan las alarmas en instituciones penitenciarias. ¿Habría que aumentar la vigilancia?
qué está fallando en el sistema penitenciario. Serafín Giraldo lo analiza esta noche en El Cascabel. Diez y 25 minutos de la noche y me acompañan Sandra Fernández. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Bienvenida. O bien hallada en tu caso. Ya estabas aquí. Yo ya estaba aquí. Bueno, ¿qué titular te deja la jornada? Ha habido temas interesantes, ¿eh? El arranque del curso ha sido vertiginoso e intenso. Sí, yo creo que el titular obligatorio es este referéndum para un estatuto de autogobierno, que a mí me gustaría que se concretara, porque no entiendo cuánto más autogobierno hay que darle. Es la pregunta, ¿no? Yo creo que al final se habla todo de generalidades, pero no se concreta. Pero hoy me quedo con una reflexión. Yo fui muy crítica con Mariano Rajoy y con la mala línea, a mi parecer, de comunicación que llevó en todo el tiempo que estuvo en el gobierno, ¿no? Eso de no aparecer, de no hablar. Y yo pensaba de verdad que no había nada peor. Y ahora con Pedro Sánchez, esta mañana escuché a una compañera nuestra en otra tertulia diciendo: a lo mejor las declaraciones que hace Pedro Sánchez ahora por la mañana no se aguantan en la tertulia a la tarde porque a lo mejor ya ha cambiado de opinión. Y a mí me parece que eso es dramático para un presidente del gobierno, que valga tan poco su palabra y que todo el mundo lo cuestione porque no sabe cómo va a cambiar de opinión según las reacciones que pueda encontrar con unos y con otros. Y como él va en una línea, es como un trapecista que no puede molestar a unos ni a otros si quiere seguir ahí, al final su palabra estamos viendo cada día que cada vez vale menos. Y a mí me parece que eso es preocupante. Javier Negre, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, yo he estado varias semanas desconectado en Colombia de toda actividad política. Me fui pensando que las vacaciones iban a ayudar al presidente del gobierno a reflexionar y a ver que esa política de bajarse los pantalones ante los independentistas no era buena. Y he llegado y he visto que el presidente del gobierno está completamente desbocado. Ese referéndum del derecho de autogobierno, ¿eso qué es? O sea, los independentistas que rompen la ley, se han saltado todas las leyes del Estado a la torera, no hay que darles ni agua, porque al final, ¿qué mensaje estás trasladando a las personas de las Islas Baleares, a los andaluces, a los valencianos? Que con la violencia se consiguen cosas. Estamos con un presidente del gobierno que, bajo mi punto de vista, creo que está vendiendo España por unos meses de uso del Falcon, por unos meses de uso y disfrute de la Moncloa, que hay que recordar que no ha llegado gratis, sino que ha llegado porque hay una hoja pactada con los independentistas, con los populistas, con los batasunos, y eso lo estamos viendo en toda su labor de gobierno. ¿Y el helicóptero? Y el helicóptero. Y ahora que me vengan con que lo más importante de España, lo que más nos preocupa a todos los españoles, es que esté Franco enterrado en el Valle de los Caídos. Yo le pido al presidente del gobierno que ceje en su empeño ya de entregarse al independentismo, y quiero adelantar que este fin de semana voy a estar en Cataluña y que si tengo que recoger todos los lazos amarillos y cruces amarillas que homenajean a golpistas, lo voy a hacer en defensa de esa mujer que ha sido salvajemente agredida y en defensa de esos catalanes de bien que están hartos de la presión del independentismo más radical. Estoy cansado. Pues a lo mejor a Pablo Casado no le gusta que lo retire y que aumentes la confrontación. Porque esta noche hablaremos con uno de ellos precisamente, el dueño, el propietario de ese establecimiento hotelero en Blanes. ¿Sol de Oro puede ser? Sol d'Or, me parece que se llama el bar, sí. La fuente, bueno, luego no sé qué, hablaremos, creo que se llama la fuente de algo. No, Sol de Oro, Sol d'Or. Sol d'Or, ¿no? Sol d'Or. Me suena algo de la fuente, pero bueno, tendrás razón. Ahora hablaremos. Y bienvenido yo, ¿no? En este caso. Bueno, ¿y a ti qué te deja el día de interés para que puedas? Mira, yo más que el día, como hoy empezamos la temporada, yo iría por cómo veo yo que se presenta este nuevo curso político, ¿no? Que lo veo muy, bueno, más que complicado, muy exaltado en lo retórico, de mucha palabra gruesa, de anuncios, como decían mis compañeros, que no llevan la letra pequeña ni el detalle, pero por parte de todos los partidos, y donde estamos ya en el inicio de la precampaña electoral que nos va a llegar próximamente a las andaluzas, seguro a las municipales y autonómicas, y quién sabe si no a unas generales. ¿Y catalanas no? También podría ser. Esta mañana estaba escuchando la entrevista que le han hecho al presidente Torra en TV3. Bueno, aparte de decir que es un presidente que no tiene absolutamente detallado ni una sola obra de gobierno, ni un solo decreto ley, que tiene el Parlamento, quiero recordar, cerrado, la Cámara de los Representantes cerrado, no está previsto que se abra hasta el mes de octubre, cosa que a mí me parece una anomalía democrática de primer nivel, Antonio, porque eso es secuestrar
la soberanía del pueblo de Cataluña, tanto que es, yo cuando reivindican tanto la independencia digo, esto está fenomenal, no saben gestionar y no gestionan una autonomía, ¿cómo van a gestionar un país? Es la pregunta que yo me hago. Y entonces por parte de todos los partidos políticos los veo muy grandilocuentes en lo retórico y muy poco definidos en cómo van a solventar la crisis de Cataluña unos y otros, los problemas económicos, los presupuestos, esa recesión que parece o esa bajada del crecimiento económico que estamos viendo, y por lo tanto me parece algo triste que estemos ya enfundados en el mono de campaña y que ya únicamente nos veamos abocados a esa lucha de titulares que es muy poco ejecutiva para la vida real de los ciudadanos. Claro. Y los problemas de los ciudadanos reales siguen ahí pendientes de solucionarse. Ese es el problema. A propósito de lo que dices, con un Parlamento cerrado sin haber hecho absolutamente nada, ya no solamente es una anomalía democrática, es un insulto. Y es un atentado al sentido común. Y sobre todo es un robo a los propios ciudadanos porque están cobrando sin hacer nada, tocándose... Y se les está, lo que ustedes decidan y prefieran. Y lo peor, Antonio, es que les están usurpando... Hay gente que les paga y se ríen, pues muy bien. Que les están usurpando la capacidad de que haya unos representantes legítimos. Es que es muy grave, es decir, tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pues el legislativo está absolutamente paralizado, el ejecutivo no tiene absolutamente ninguna traza de hacer ningún tipo de acción política más allá de la retórica. Ya veremos mañana como habéis recordado, Torra tiene una presentación de lo que yo considero, y decíamos con Jáuregui, que va a ser otra vez anunciar que no puede haber presos políticos y que la independencia, cosa que está muy bien. Pero es que llevamos en la misma rueda un año con el tema de los políticos que están encarcelados y 5 años con el tema de la independencia. Entonces, en Cataluña están pasando cosas muy graves a nivel económico, a nivel de los trabajadores, listas de espera. Han empezado los colegios con colegios que no están todavía acabados para los niños. Entonces considero que esa merma de la calidad democrática que hay en Cataluña se representa con un Parlamento cerrado que creo, insisto, que es una grave anomalía democrática. Fernando Jáuregui, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Bien hallado también. Igualmente. Otra vez. Pues mira, yo voy a decir algo un poco distinto. Supongo que no voy a ser el héroe de la jornada, me temo, pero a mí, yo en la encuesta que estamos planteando, yo sería favorable a ese planteamiento de Pedro Sánchez. Y os voy a explicar por qué. Estoy muy en desacuerdo contigo, Javier, pero eso no es nuevo tampoco. Y no vamos a ir a quitar lazos, que nosotros no es nuestro papel quitar lazos, nuestro papel es ser periodistas y contar qué coño vamos yo no voy a quitar lazos. Yo tengo que ir a Cataluña y si veo un lazo amarillo lo voy a retirar, porque me molesta que homenajeen a golpistas. Bueno, a ver, me molesta. Yo, lo ha explicado muy mal Pedro Sánchez, pero a lo que están dando vueltas es ni más ni menos que a cumplir un precepto constitucional, que es el artículo 152.2 de la Constitución, que dice, en una comunidad autónoma en la que se dé un nuevo estatuto o se reforme sustancialmente el estatuto existente, en el caso de Cataluña ya no hay estatuto porque ha estallado por los aires, habrá que celebrar un referéndum para aprobarlo. Pero antes tendrás que hacer la reforma, ¿no? Hombre, claro, tienes que pactar la reforma del estatuto, pero es que el estatuto ahora mismo no existe. A lo que Pedro Sánchez se refiere, ese referéndum, que no es un referéndum de independencia, ¿quiere usted ser independiente sí o no? No, ¿aprueba usted este estatuto nuevo sí o no? Yo creo que sí. O sea, que habría que hacer antes otro estatuto. Hay que negociar, hombre, bueno, eso es obvio. Claro, pero por eso decía yo que no ha concretado a qué se refiere. Bueno, pero eso es igual, si es un brindis al sol. A ver, estos señores van a querer un estatuto como el actual, pero ¿qué más autogobierno quieren? Perdóname un segundo. El siguiente paso es la independencia. Yo lo malo es que he escuchado al Sartadi, después de... El Sartadi sabe muy bien a qué se refiere Pedro Sánchez, porque de esto han hablado, yo creo, Carmen Calvo el otro día y la propia Sartadi hace una semana y media. Ahora, yo lo he escuchado decir que eso ya es tarde, que ahora ya se ha hablado de otra cosa. Yo, sin embargo, permíteme que todavía albergue un mínimo de optimismo. Porque déjame que acuerdo tiene que haber. ¿Le puedo preguntar una cosa, lo que no puede haber es no acuerdo. Vamos a preguntar después, Sandra, porque precisamente vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Gobierno y las reacciones que ha suscitado, tanto Pablo Casado como el propio Rivera, lo que han dicho, ¿pero qué quiere usted? ¿Legalizar algo inconstitucional? ¿Pero que no tienes que legalizar nada. ¿Qué referéndum va a hacer usted? Pero que eso sobre un estatuto que va a ser inconstitucional, ¿lo va a declarar inconstitucional a tenor de las peticiones y demandas que van a hacer los separatistas? Pero Antonio,
Antonio, que el referéndum es perfectamente constitucional, está en la Constitución, en el artículo 152. Pero ¿qué vas a refrendar? Un estatuto que el Constitucional te lo va a tirar por los suelos porque las demandas que hacen los separatistas son inconstitucionales todas. Pero si no está hecho el estatuto. ¿Y qué vamos a esperar? Que este Torra que ahora dice que sigue en el monte instalado, pero si es que con Torra, sigue instalado en el monte desafiando la legalidad y diciendo que quiere libertad para los que ellos llaman presos políticos y quiere la independencia que va a pedir. Un momento. Con Torra, que todo el mundo sabe. No se puede negociar. Pero es que Torra es el que manda. La persona para negociar el señor Torra es el vicario de Puigdemont. El que manda. Y son los que mandan. El que manda. Claro que son los que mandan. El que manda, en mi opinión, está en la cárcel. ¿Quién? Bueno, pues... El que manda, en mi opinión, está en la cárcel. Pues me temo que manda poco entonces. ¿Tú crees que gana? Y no porque esté en la cárcel. ¿Que manda Junqueras? Bueno, volvemos enseguida, señores. Vamos a hablar de esa propuesta que hace Sánchez, las reacciones que ha suscitado y también hablaremos con Manuel García, el propietario del restaurante de Blanes, amenazado por los CDR. Venga, hasta ahora mismo. La Unión Europea estudia suprimir el cambio de hora. Y yo creo que a todos nos gustamos. ¿Tendrá consecuencias económicas? ¿Afectará al ahorro energético? ¿A la productividad? ¿Nos perjudica o nos beneficia mantener el horario de verano todo el año? Las ventajas y los inconvenientes, analizadas por Carlos Cuesta, a continuación. En busca y captura. Dos presos fugados de dos cárceles españolas disparan las alarmas en instituciones penitenciarias. ¿Habría que aumentar la vigilancia? ¿Qué está fallando en el sistema penitenciario? Serafín Giraldo lo analiza esta noche en El Cascabel. Bueno, pues en este arranque de curso político, hemos comentado como una de las propuestas que hace el presidente del gobierno, no sabemos si es para ganar tiempo, marear la perdiz, intentar agradar al respetable separatista, al público respetable, separatista me refiero, pues ha sacado de la manga una suerte de celebrar una especie de referéndum del estatuto, o sea, reformar el estatuto y que luego haya un referéndum que voten los catalanes, claro. Si eso fuera tan fácil como lo plantea el presidente del gobierno, no habíamos llegado a este extremo. Se podía haber hecho hace, no sé, muchos meses y probablemente hace años incluso. Y aquí no había habido, en fin, el desafío que estamos sufriendo y padeciendo desde el punto de vista de los separatistas. Pero vamos a escuchar sus palabras y ahora comentaremos qué pretende con esto. Si sencillamente ganar tiempo, por aquello de que ahora tiene que convalidar decretos leyes con los que va a seguir gobernando de aquella manera, y necesita el voto separatista, a ver si esto les convence. Y dice, bueno, en fin, con esto ya nosotros le damos el voto y así ya seguimos y ya veremos a ver después qué hay. Oigan lo que ha dicho en la SER el señor Sánchez. El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana. Sin duda alguna es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación. Votar por el fortalecimiento del autogobierno, claro. Insisto, si esto fuera tan fácil, el señor Torra y su jefe, Puigdemont, pues no habrían llegado a donde han llegado. Que lo único que quieren es la República Independiente de Cataluña y que no les hablen de estatuto ni que eso ya está superado hace meses. Vean. I, per tant, sobre el tema obediències o desobediències o de si arribem fins al final, arribaré tant al final com el Parlament de Catalunya vulgui arribar, on hi ha una gran majoria que desborda fins i tot la majoria independentista, que és els seus presos polítics i exiliats i el dret a l'autodeterminació de Catalunya. És que són els dos temes centrals. Pues a pesar de lo que decía Jáuregui, ¿no os creéis que es un brindis al sol lo de Sánchez? Por aquello de ganar tiempo, quedar bien, ese buenismo, ese buen rollete. El buen rollete con esto no vale. Que se te ven las preferencias. Dice, yo sí, lo que dice el Jáuregui, sí, porque tú dices, yo creo que eso puede tener... Sí, es que claro, pero es imposible, ya nos gustaría, pero es que es imposible. La pregunta que yo te quería hacer Esto es como querer hacer a un tigre vegetariano, Fernando Jáuregui. No lo sé. Esto se podía haber hecho, querido Antonio, se podía haber hecho hace tiempo. Lo que pasa es que teníamos un señor que no lo quiso hacer. Pero Fernando, con las competencias que le hemos dado a los catalanes, han estado a punto de romper España. Si les das más autogobierno, la van a hacer trizas. Si no a mí me parece una vergüenza que con la política que han llevado los independentistas les demos ahora un premio. No se merecen que le demos ni agua. Pero si no es un premio. Ni agua. Si es que mientras que sigamos esté como esté. Pero, y Javier, mientras sigamos pensando que es un premio, estamos perdidos. No es un premio. En Cataluña. Esto no es un premio, es una negociación. No. Y una negociación, yo no en una negocio negociación con todo el mundo que tiene que ceder la ley. algo.
Yo no negocio con personas que se van a ver. No, ya veo, tú vas a quitar lazos. Con personas que se saltan la ley. Y así lo mantuve siempre. Pero no es una negociación, es un chantaje. La ley escrupulosamente y negociamos lo que ellos quieren. Al gobierno central, no es una negociación. Es un chantaje. Yo creo que hay una gran diferencia entre una negociación, que llega un presidente de una comunidad autónoma, se siente con el presidente del gobierno y les ponga un problema, como podría ser, por ejemplo, el presidente de Murcia y el problema que ha tenido con el AVE, que se lo han paralizado, y que se siente y que intente negociar. Eso es una negociación. Están encantados en Murcia, ¿eh? No, y si en Murcia están, claro, es que ya tenían que haber inaugurado el AVE. Pero bueno, Isito, perdóname. Pero Sandra, Cataluña no es Murcia, querida mía. Es que Cataluña no es Murcia. Claro, pero es que al final todos vamos a tener que ser Cataluña si queremos conseguir cosas en nuestras autonomías. Igual que Cataluña tiene los mismos derechos ante la ley y ante la Constitución. Es verdad, no somos Cataluña. ¿Por qué tienen que ser los catalanes perdóname, más? Javier, es verdad, no somos todos Cataluña, pero al final todos vamos a tener que ser Cataluña para conseguir lo que cada comunidad quiere. Es que al final el ejemplo, tú estás marcando una vía que es una vía peligrosa, porque los gallegos también querrán, los extremeños también querrán, los andaluces querrán, los canarios querrán. Y si quieren un referéndum para el autogobierno, que voten tanto mis amigos de Tarrasa como mi primo hermano de los boliches. Los boliches en Málaga. En Málaga, que vota absolutamente todo el mundo. Lo que es cierto es que para analizar la cuestión tenemos que hacer cierto honor a la verdad. Uno, las relaciones bilaterales entre Estado y comunidades autónomas existen. Existen, ya hay situaciones de privilegio. Existen. El REF es un privilegio para Canarias. Por ejemplo, el acuerdo, el cupo vasco es un privilegio. Hay comunidades autónomas que tienen cuerpos policiales autonómicos, hay otros que no lo tienen. Entonces, cuando se habla de que España tiene que ser uniforme, no lo es. Hoy, constitucionalmente, no lo es. Que si debería serlo o no, yo ahí ya no me pongo. Vale. Lo que digo es que no lo es. Entonces, hoy el presidente del gobierno, cuando dice un referéndum para el autogobierno, claro, yo cuando lo he escuchado esta mañana he dicho, mira, ha encontrado una frase más o menos ocurrente para decir lo mismo que lleva defendiendo el Partido Socialista durante todo este tiempo, que tiene que haber un nuevo acuerdo político. Lo que es cierto que yo no sé si alabo o no el nombre que le han puesto, porque vamos a tener que ser todos licenciados en ciencia política, porque a una señora que nos esté viendo, un señor que nos esté viendo, decir un referéndum para el autogobierno, ¿en qué se diferencia un referéndum de autodeterminación? Entonces yo veo un error comunicativo del gobierno. ¿Qué es lo que están planteando? No, porque lo que quieren precisamente es confundir, Verónica, porque no tienen nada detrás. Un nuevo estatuto de autonomía. ¿Cuál es el problema de un nuevo estatuto de autonomía? Que el estatuto de autonomía lo tiene que gestionar la comunidad autónoma, y el gobierno no puede invitar a una comunidad autónoma a que se haga un estatuto de autogobierno o un estatuto de autonomía. Entonces, que el gobierno diga que hay que impulsar un estatuto de autonomía, lo tendrá que hacer el PSC con la fuerza que tiene en Cataluña, que hoy por hoy no es suficiente como para impulsarlos. Además, sin el apoyo de Ciudadanos, sin el apoyo de Podemos, que está por el referéndum de autodeterminación, y con las fuerzas independentistas que están por otra cosa. Esto lo vamos a ver, Verónica, esto todavía estamos empezando una negociación. La negociación existe ya, que lo sepáis. Ya pero si el Sartadi ya ha dicho hoy que no, que esto no es lo que ellos quieren, que este debate está agotadísimo. Pero Sandra, que es una negociación, te insisto, no vas a decir que sí a la primera. Yo lo único que digo es que ellos saben que independencia no va a haber, lo saben. Es imposible, no va a haber. Y lo saben perfectamente. Y el Sartadi se lo va diciendo a quien lo quiere oír. Y Puigdemont se lo va diciendo a quien lo quiere oír. Sí, pero mientras tanto siguen dando una persona a la que se lo ha dicho. Y fastidiando a los ciudadanos. Sí, claro, es que están empeñar. Quieren defender la constitucionalidad. Están empeñando todo lo que puedan. Pero yo lo único que digo es que tendrá que haber un acuerdo. Tendrá que haber un acuerdo, y no será el acuerdo que a nosotros nos gustaría, que es, oiga, estos que se chinchen y que sigan como estaban. No va a poder ser así. ¿Por qué? Porque va a haber que... Pues porque, la ley y la ley. Pero ante los Javier, separatistas, la ley y la Constitución. Tú no ves lo que está pasando, que es que se va a paralizar Cataluña en los próximos 2 meses. La señora Inés Arrimada fue la que más votos sacó en Cataluña, eso es lo que está pasando. Bueno, que hay una mayoría silenciosa constitucionalista que ha salido a las calles de Barcelona y que está harta. Javier, así no se va a solucionar las cosas. Es que yo no me bajo los pantalones entre los independentistas. Oye, déjame que salude, por favor, negociarnos, bajarse déjame que salude a don Manuel García. Don Manuel García es el propietario de este establecimiento de bar-restaurante de Blanes, Sol de Oro, que está sufriendo precisamente la intolerancia de esos separatistas, de esos CDR, los Comités de Defensa de la República, que le quieren poner, y le han puesto de hecho ya, los lazos amarillos hasta en su propio predio, hasta en su propio restaurante. Y cuando le ha dicho que usted aquí no se pone eso porque el restaurante no está para estas cosas, y encima se lo han echado en cara cuando los ha retirado. Pero no ha quedado así la cosa.
a don Manuel, le están presionando y le están insultando permanentemente, y el hombre pues se merece todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Don Manuel, buenas noches. Señor García, ¿me escucha? Hola, buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarle, don Manuel. Vamos a ver, ¿cómo están las cosas por el Soldor, por su establecimiento? Sí, señor, ¿Está la cosa más tranquila, más calmada o siguen apretándole? Igualmente, señor Antonio. Pues mire, si hay una... Ahí parece ser que hay una calma tensa. Una calma tensa, eso significa que de momento le están respetando, pero no descarta usted que vuelvan a provocarle o a insultarle. Pues no, señor, no lo descartamos en absoluto, al contrario, estamos esperando que tener algún intento de, no de agresión, pero sí de hacernos daño de alguna manera, sobre todo a las instalaciones del local. A nosotros nos interesa una cosa en estos momentos, don Manuel. ¿Usted tiene menos clientela ahora que antes o aquellos que coinciden con usted, que son muchísimos en Cataluña, por lo menos el 50%, le están apoyando y se están acercando a su establecimiento para darle su apoyo y, por supuesto, disfrutar de lo que usted ofrece? Pues se sorprendería, pero hemos aumentado en cantidad, pero bueno, desde el jueves por la noche para acá, un nivel de solidaridad inmenso. Hay muchísima gente humilde, sencilla y llana del pueblo que nos apoya con su presencia y con su consumo en nuestro restaurante, cual cosa que agradecemos profundamente. Usted nació en Castro del Río, en la provincia de Córdoba. Lleva 50 años viviendo en Cataluña, y allí no solamente ha podido encauzar su vida y ser propietario de este establecimiento, sino que allí están creciendo sus hijos, o han crecido sus hijos. ¿Cómo siente cuando le dicen que se vaya de Cataluña, que usted no es catalán, cuando quieren expulsarlo? Pues la verdad, pues siento como repugnancia, como asco, oír en mis oídos esas palabras de ciudadanos que no son como yo, que en teoría teníamos que ser todos iguales y defender los mismos ideales, vivir en convivencia unidos en la región o en la nacionalidad que nos ha tocado vivir y en la cual hemos colaborado durante muchísimos años para el normal desarrollo de esta tierra a la cual amamos profundamente los que llegamos hace mucho tiempo. ¿Y cómo está viviendo usted todo esto? Porque usted, cuando se posiciona en contra de que le pongan esos lazos amarillos, está en contra de aquellos que quieren imponer una independencia que no comparten por lo menos la mitad o más de la mitad de los catalanes. ¿Cómo los vive todo esto usted y su familia? Bueno, yo diría que incluso más de la mitad no compartimos. Los que estamos mudos hasta hoy, que aún no hemos hablado, somos más de lo que hablan los medios de comunicación y los cargos políticos que nos representan, lamentablemente parcialmente. ¿A usted le defiende el Ayuntamiento de Blanes, que está regido por un alcalde socialista? ¿Se siente defendido por los Mossos de Escuadra cuando usted ha lamentado los incidentes que ha sufrido su establecimiento? Por parte de los Mossos sé que hay cobertura de vigilancia, por parte de la policía local me consta que también, aunque en un principio hubo su rifirrafe por el tema de presentar la denuncia, pero lo que sí está claro que por parte del ayuntamiento no hay ningún cargo público, ningún regidor ni el alcalde, a mí personalmente, ni a través de terceras personas se ha dirigido a mí. Supongo que deben pensar que no es necesario que se dirijan a mí para darme apoyo, es lo que pienso. Tampoco es obligatorio que acudan a mí en mi apoyo. Bueno, hombre, algún gesto deberían tener con aquel que está cumpliendo la ley
y no apoyar a aquellos que la incumplen. No se puede poner en el mismo plano a los que quitan los lazos y los que lo ponen. Los que lo ponen están incumpliendo la ley porque están ocupando espacios públicos. En su casa pueden hacer lo que les dé la gana y llevarlo hasta aquí en su chaquetita. Pero no puede equipararse a aquellos que retiran esos lazos de los espacios públicos que son de todos, de los independentistas y de los no independentistas. Una última cosa, don Manuel. Dígame, esto está en los tribunales ahora mismo. ¿Te ha presentado denuncia? ¿Otra gente le ha presentado denuncia contra usted o no? ¿O está saldado? Sí. No, que sepamos, nadie ha presentado denuncia, al contrario, parece ser que de momento están escondidos, están, ya le digo, están inactivos, lo cual nos hace sospechar algún tipo de acción, y yo he presentado todo lo que voy a presentar con el apoyo de la Brigada de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Gerona, que me tuve que desplazar ex profeso para que ellos me tramitasen todo lo que había que tramitar delante de la ley para sentirme arropado judicialmente y legalmente, por supuesto. A la cual cosa les mando un afectuoso saludo porque se portaron conmigo pues como se deben de comportar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Claro, lo hizo la Guardia Civil, pero no los Mossos de Escuadra, que miraron para otro lado. Probablemente si hubiera sido al revés, sí lo hubieran hecho, hubieran amparado al separatista. A usted los Mossos de Escuadra en ese momento no le ampararon, tuvo que ir a la Guardia Civil, a la comandancia de Gerona. Pues sí, lamentablemente yo a los Mossos no me dirigí, fue a la policía local directamente, en lo cual tardé 3 días en poder tramitar la denuncia, pero finalmente se pudo tramitar y ellos se encargaron de llevarla al juzgado, pero los Mossos no intervinieron para nada porque yo la denuncia la presenté a la policía local de Blanes, que después han venido a reconocer de alguna manera y apoyarme el CAP de la policía local de Blanes, que bueno, que me colaboran conmigo, que me ayuda, que me apoya, que me protege, de cual cosa igualmente agradezco. Hubo un primer momento de duda de si se tramitaba por la denuncia o no, pero finalmente al tercer día de ir apoyado por las iniciativas de propios compañeros del cuerpo local, finalmente se admitió a trámite y se ejecutó la denuncia muy bien redactada, por cierto. Lo cortés no quita lo valiente. Repito, la denuncia se tramitó muy bien redactada. Bueno, pues don Manuel, ha dicho usted que siente asco y pena por los que le quieren echar de Cataluña. Pues me temo que va a tener que soportar todavía muchas provocaciones y algunos insultos. Por eso desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Pues muchísimas gracias, no lo conseguirán, por supuesto yo en mis planes no entra irme de Cataluña, es mi tierra, es mi segunda tierra, pero como si fuese la primera, porque llevo más tiempo viviendo en Cataluña que en mi propio pueblo, que vine desde niño. Es decir, yo tengo mi corazón partido de verdad, quiero a mi tierra y quiero a Cataluña, y lo expreso tal cual es. Yo no tengo odio ni rencor hacia nadie, por eso me duele más que sientan odio hacia mí cuando yo no he hecho ni he dado motivos a nadie de la sociedad en Cataluña para que sienta odio hacia mí, que es muy lamentable de vivirlo. Pero bueno, intentaré defenderme con uñas y dientes dentro de mi posibilidad de defender mi negocio y sobre todo mi familia. Muy bien, don Manuel, muchísimas gracias, buenas noches. En fin, este es un ejemplo de lo que está pasando en Cataluña. Es tremendo, que alguien que ha ido a generar riqueza a Cataluña. No, este hombre no solamente ha ido a trabajar en favor de Cataluña, sino que genera su riqueza en la medida que tiene su establecimiento. Te ha contado una cosa muy interesante. Ha contado una cosa muy interesante, Manuel. Ha aumentado la clientela. Claro. Hombre, claro, yo no tengo ninguna duda. Yo la tenía. No, yo sabía que... Aparte que Blanes, Blanes no es un sitio cualquiera, Blanes es un sitio muy independentista. Es un sitio muy independentista, pues ha aumentado la clientela, cosa que me alegra muchísimo, porque este señor es muy valiente. Pero no te puedes ir a tu bar a ponerte lazos, eso no puede ser. Es lamentable que este señor
tenga que llevar protección policial o vigilancia por evitar que su negocio o maneje a golpistas. Es increíble en este país. Ahora mismo tiene esa contravigilancia de Mossos y de Policía Municipal. Que yo antes decía lo de los Mossos, retiro lo de los Mossos y cargo la culpa contra la Policía Municipal, que estuvo, digamos, ausente en un primer momento. Pero mira, es curioso, él no habló con los Mossos en principio. Pero la gente, yo me alegro que haya aumentado la clientela, porque es que ya, yo el otro día lo viví en Marbella, se acercó una señora de Barcelona y nos dio la enhorabuena por defender la constitucionalidad en este plató de televisión. Dice que somos cada vez más los catalanes que estamos hartos y lo vamos a decir en público. Y yo les animo a este señor a que siga defendiendo España y siga defendiendo su integridad moral y su integridad como empresario, porque cada uno en su negocio hace lo que quiere, y si en mi negocio no quiere que se homenajee a golpistas, pues no se hace. Pero el primer episodio, que es curioso, el primer episodio, porque decía Fernanda ahora que precisamente Blanes es un sitio como muy independentista, pues él cuenta 70% vota que la primera noche que tiene esa localidad. La primera noche de incidentes con los independentistas precisamente se produce porque son los clientes, él ni siquiera estaba en la terraza, son los clientes los que se levantan, y él lo cuenta muy bien, con el propio cuchillo con el que estaban partiendo la carne o la pizza, decía él, la carne o la pizza, se levantaban y cortaban los lazos, los propios clientes. Y a partir de ahí ya él salió, porque hubo un enfrentamiento con los clientes, y ya él salió y su posición era la misma, pero que no es tanta la mayoría de los lazos amarillos. Que hay una realidad que la están intentando ocultar, y esa realidad existe. Ha bajado el turismo, es que ahora vas a las playas de la Costa Brava y las ves llenas de cruces amarillas, eso espanta a cualquier turista. Es que probablemente afecta a todo. El mayor porcentaje de esa caída de turismo que ha habido en España corresponde precisamente a los que han huido de Cataluña, los que ya no van a Cataluña. Primero Cataluña, luego Valencia. Probablemente sea la comunidad que más ha hecho bajar la... Yo estoy en Colombia y los colombianos me preguntaban si nos estábamos matando aquí entre los catalanes. Fijaros, después de todo que como bien decíais, en Blanes es un sitio muy independentista, que él esté dando la cara, que es un señor que no quería ningún tipo de publicidad, que es un señor humilde, que tiene su negocio, que supongo que solo ha hecho que trabajar. Yo me quedo con las últimas palabras que ha dicho. Yo no siento odio hacia nadie, esta es mi tierra, tengo el corazón partido de donde hubiera nacido, el origen, y Cataluña... En Córdoba, en la provincia de Córdoba. Pero llevo más años viviendo en Cataluña. Claro, porque las olas de inmigración que fueron en los 60 y en los 70 a Cataluña, es que en la primera comunidad de migración en Cataluña, al menos cuando lo miré hace un par de años, los primeros eran los andaluces, luego eran los aragoneses, los terceros eran los gallegos, es decir, que fueron muchísima gente a buscar una vida mejor, a hacer su vida, y se sienten catalanes. Pero claro, es que en este país estamos muy acostumbrados a decirle a la gente cómo es sentirse catalán, qué se debe sentir uno, cómo se debe sentir uno español. Claro. Exacto. Y hay que dejar de atizarnos con los estereotipos. Entonces, este señor es tan catalán como el que nació en Vic y tiene 8 apellidos catalanes. Y yo no siento odio por nadie, yo no me voy a ir de aquí, yo lo que quiero es una sociedad de convivencia, porque a mí lo que me hubiera gustado preguntarle, usted que lleva 20 años trabajando, 30 años ahí, ¿ha tenido alguna vez algún problema? Pues seguramente nunca. Hasta ahora nunca. A ver, Irene, habría que preguntarle qué le parece, porque claro, estamos valorando la situación, el arranque del curso, y claro, tenemos por delante hasta el 3 de octubre que estos comités de defensa de la República lo que quieren es montar la bronca permanentemente. O sea que, lejos de lo que Sánchez sugiere, decir, hombre, vamos a intentar hablar, no, es que esta gente no quiere hablar, quiere lo que quiere, la independencia y punto. Y la bronca y el enfrentamiento con el Estado. Cuéntanos detalles sobre cómo se presenta ese calendario a partir de ahora hasta el 3 de octubre. Sí, buenas noches a todos. Pues con el inicio del curso político hemos sacado la agenda del cascabel y hemos apuntado las citas que seguiremos de cerca en este curso político. No vamos a tener que esperar mucho para encontrarnos la primera fecha marcada en rojo por los independentistas, porque esa fecha, ahí lo van a ver ahora, es mañana, 4 de septiembre. El presidente de la Generalitat ofrecerá una conferencia en el Teatro Nacional de Cataluña, un discurso muy esperado porque podría marcar la estrategia del independentismo en los próximos meses. En una semana, otra fecha importante será el 11 de septiembre, una fecha tradicionalmente importante. Los catalanes celebrarán la Diada en un clima de enfrentamiento, ya lo estamos viendo, por la colocación, la retirada de lazos amarillos
entre otras razones, como en los últimos años la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural organizan una movilización a favor del secesionismo. Su lema será "Hagamos la República". Y atención a estos días que vamos a marcar a continuación, del 11 de septiembre al 3 de octubre. Recuerden el 3 de octubre cuando el rey pronunció hace un año ese discurso de manera extraordinaria. En este tiempo, del 11 al 3 de octubre, los comités de defensa de la República pretenden colapsar Barcelona por la libertad de los políticos presos. Los CDR están organizando una acampada en Barcelona para estos más de 20 días y podrían convocar una huelga general y bloquear la entrada a la capital catalana por carretera, por los puertos y también por los aeropuertos, según dicen que son sus planes. Pero ojo, no nos olvidemos del 1 de octubre, el primer aniversario del referéndum ilegal. Todavía hoy no hay una propuesta clara, pero la ANC sugiere un paro de país, así lo llaman, y el entorno de Puigdemont aboga por ocupar espacios públicos. Y para terminar, una última fecha, saltamos a diciembre. A final de año se celebrará el juicio de los políticos catalanes presos, pero Antonio, tendremos que esperar todavía a conocer la fecha exacta de este juicio. Muy bien, bueno, vamos a estar atentos a los acontecimientos de los próximos días. El curso también arranca con algunas encuestas que se han publicado hoy. Encuestas. Ha publicado, por ejemplo, La Razón, esta mañana una encuesta, empate técnico entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Si ahora mismo hubiera elecciones, el bipartidismo, según esa encuesta, se refuerza frente a la caída de Ciudadanos y de Podemos. Bajan Ciudadanos y Podemos, suben PP y PSOE. Pero la suma, por ejemplo, del Partido Popular y Ciudadanos, los diputados del Partido Popular y Ciudadanos, si ahora mismo hubiera elecciones, según esta encuesta, superaría en 3 puntos a los partidos de izquierda. O sea, Sánchez no podría gobernar, pero sí el PP y Ciudadanos. Y esta encuesta también se repite en OK Diario, que según esa encuesta elaborada por Demoscopy y Servicios para este periódico, también el PP de Casado y Ciudadanos ganarían al Ejecutivo Frankenstein, como le llaman, de Sánchez, si hubiera elecciones ya. Un duro mazazo para el Partido Socialista, que tras 2 meses de hacerse con el poder por medio de esa moción de censura, no consigue arrastrar al electorado a una oposición que avale su gobernabilidad, dice OK Diario. Vamos a consultar, a ver, tú que eres especialista también en la materia, ¿cómo ves esto, Verónica? Sí. Ayer hablamos con Antonio Asencio, que es el director de comunicación de Sigma 2. Pues sí, es cierto que, bueno, como predijimos, y supongo que ahora también nos lo comentará Asencio, había una burbuja que se le llamaba la luna de miel, el efecto luna de miel, había un nuevo gobierno, mucha ilusión, muchas declaraciones de intenciones y luego había que materializarse. Es normal que ahora las encuestas bajen y también se note ese efecto Casado que, por ejemplo, el CIS no lo recogía. De todas maneras, hay tantos resultados como encuestas sean publicadas, porque hoy publica, por ejemplo, El Español una encuesta donde Ciudadanos va en segunda posición y PSOE va primero y el PP va tercero. Es decir, que yo creo que en estos momentos hay una altísima volatilidad, que todavía no está la tensión electoral, que las encuestas como los trackings, que son aquellas que marcan esa evolución, pues no son las que están publicadas, son las que tienen los partidos políticos, Antonio, y con esas hacen las estrategias, y que, bueno, las encuestas son una fotografía. ¿Qué nos dice la encuesta? Pues que todavía no podemos decir que el bipartidismo vuelve con fuerza y que aún hay una pugna de 4 partidos y ya veremos las próximas. ¿Está de acuerdo? Bueno, espera un momento. A ver, Antonio Asencio. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos. ¿Qué valoración haces de estas encuestas con las que arranca el curso y que seguramente veremos a partir de hoy pues algunas más en los próximos días? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, dado el momento en el que estamos de inicio de curso político, más interesante que conocer el marcador exacto que van dando las encuestas y que además va a ir cambiando, lo interesante es más bien detectar las tendencias comunes que sí vamos viendo en los diferentes sondeos, ¿no? Y en este sentido sí que se han apuntado algunas en el programa, pero sí que se están viendo, sí que se están pudiendo ver con claridad algunos elementos en común, ¿no? El primero es que el PSOE sigue a la cabeza, pero el efecto Sánchez parece haberse estabilizado, es decir, parece haber tocado techo y haberse estabilizado en el entorno del 25, del 27% según la encuesta, algo que es normal después de la luna de miel de haber llegado al gobierno. Es suficiente para ganar unas elecciones, pero no sería suficiente para gobernar. En segundo lugar, su hermano gemelo en este fenómeno, lo que sería el efecto Casado, ya se empieza a notar.
hasta el punto de que el Partido Popular en algunas encuestas está disputando con Ciudadanos la segunda posición, venía de ser tercero, y en algunas otras, como la publicada por La Razón, estaría disputándose incluso la primera plaza con el Partido Socialista. Hay que ver a qué ritmo sigue evolucionando el efecto Casado, dónde se estabiliza, y con eso podremos tener una fotografía más clara del panorama político. Y un tercer elemento que se me ocurre y que creo que es interesante es que efectivamente los nuevos partidos están cediendo espacio en favor de los partidos tradicionales. Podemos, todas las encuestas están dando, también alguna de las nuestras publicada por Sigmador recientemente, en el entorno del 16%, ahí parece que hay un consenso amplio. Ciudadanos oscila más según el sondeo, pero sí parece que está en el entorno del 18, del 20%, venía de la primera posición. Y pensamos que esto puede tener que ver con la renovación de liderazgos que ha habido tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, que facilita que se cambie el eje discursivo en la política española, pasando del eje de lo viejo y lo nuevo, porque lo dificulta al estar Pablo Casado y al estar Pedro Sánchez, y volviendo al tradicional eje de izquierda-derecha, donde Partido Socialista y Partido Popular se mueven con más comodidad. Si bien es cierto que no se puede dar por enterrado, es decir, no se puede dar por resucitado el bipartidismo absoluto. Eso hay que decirlo con prudencia. Lo que sí coinciden al menos estas dos encuestas es que la suma de Partido Popular y Ciudadanos se haría con el gobierno. No así la suma de la izquierda, del Podemos, Partido Socialista, más Podemos, etcétera, etcétera. Efectivamente, es un elemento que yo creo que debe tener en cuenta también el presidente del Gobierno a la hora de evaluar, ¿no? Se está hablando mucho de un posible adelanto electoral. Bueno, si bien es cierto que las encuestas favorecen al Partido Socialista, también es verdad que la subida del Partido Socialista, ese efecto Sánchez, no compensa la caída de Podemos, y en ese sumatorio el bloque de la izquierda está por detrás del bloque del centro-derecha, con lo cual en un principio tendría más complicado formar gobierno, siempre y cuando se formase gobierno en la lógica de los ejes izquierda-derecha. Hay otros ejes y hay otras lógicas también que pueden intervenir. Pero dentro de la lógica de izquierda-derecha, actualmente el bloque de centro-derecha está por encima, está sumando más que la suma de Partido Socialista y Unidos Podemos. Y en este estado de cosas, Antonio, el presidente lo que pretende es perpetuarse en su temporalidad en la Moncloa a base de decretos leyes y con la intención de intentar sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Pero ha dicho ya que si no consigue sacar adelante esos presupuestos en el mes de marzo, ha sugerido que va a convocar elecciones en la medida en que no quiere prorrogar los actuales, que son los del Partido Popular. Claro está. ¿Cuántas serían esas elecciones entonces? Claro. Bueno, creemos que lo que ha advertido hoy el presidente del Gobierno, en el sentido de que si no se aprueban los presupuestos del Partido Socialista, es decir, si se viese obligado a seguir trabajando con los presupuestos heredados del Partido Popular, podría adelantar las elecciones, también forma parte de una estrategia de negociación que tiene con Unidos Podemos. Recordemos que si vemos las encuestas, Unidos Podemos sería el partido más perjudicado por un adelanto electoral, con lo cual es obviamente un elemento de negociación, un elemento de presión a Unidos Podemos. Sin embargo, es verdad que hay otros elementos, hay otras señales que apuntan en dirección contraria a un adelanto electoral. En primer lugar, el calendario electoral es muy complejo, no hay mucho margen. Hay en el horizonte unas posibles y probables elecciones andaluzas adelantadas, hay unas elecciones locales y autonómicas, hay unas europeas. Recordemos que creo que a partir del 27 de octubre, por ley, el presidente Torra podría también adelantar las elecciones catalanas en caso de que el tema catalán se complicara. Es decir, tiene un calendario realmente muy complejo. Y volviendo un poco al tema de las encuestas, demoscópicamente el bloque de izquierdas, al estar por detrás del bloque de centro-derecha, tampoco le augura un resultado fácil. Es decir, que podría darse el caso de que, aun ganando hipotéticamente las elecciones, no pudiera formar gobierno porque no tiene, no tiene capacidad de coalición en el Parlamento. Muy bien, Antonio Asencio, gracias, director de comunicación de Sigmador. Gracias y buenas noches, Antonio. Un placer. Gracias a vosotros. Bueno, claro, esto de esperar si es el momento o no para convocar elecciones te puede beneficiar o te puede perjudicar. Cuando decía Antonio, dice, Podemos a lo mejor, no sé, plantearles el señuelo de que como no apoyo mis presupuestos, adelanto las elecciones, es que Podemos, como sigue esperando,
cuanto más tiempo pase, probablemente pierda más todavía. Pero Sánchez ha venido para quedarse hasta el 20. Ya. Bueno, vamos a ver. Hasta el 20 y hasta el 20 se quedará. Lo de Podemos probablemente cuando se convocan las elecciones, a lo mejor ya no tiene el 16% de cuota de mercado político. Pero, a lo mejor bajan al 10. Antonio, lo que te van diciendo las encuestas todas las que están saliendo, que luego tienen la muestra que tienen las encuestas y tienen las encuestas valen para lo que valen, como sugería Verónica. Pero lo que te van sugiriendo es que aquí no salimos más que con una coalición de centro-izquierda o de centro-derecha. Es decir, de bipartidismo no. Las elecciones ahora mismo las ganaría el PSOE, insuficientemente. Tendría que utilizar a Ciudadanos, porque no puede hacer una coalición con Podemos, digo yo. Así que de aquí no salimos más que de centro-izquierda o centro-derecha. A ver quién consigue ligarse a Albert Rivera. Si Ciudadanos con Ciudadanos ahora es imposible. Si Ciudadanos pacta con este PSOE sería suicidio político. O sea, por Ciudadanos que ha llevado un discurso de aplicación del 155 no cesiona al independentismo. Pero ¿quién apoyó el 155? Lo apoyó dejaría toda la Pedro autopista al Sánchez. Partido Popular. Es que el 155 lo apoyó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es el mismo que el del pasado 1 de octubre. Escúchame, es que la necesidad es virtud, Javier, y en el 15 se hizo un pacto entre PSOE y Ciudadanos. ¿Y sabéis cuál es la novedad rabiosa de este nuevo sistema político, tal y como dibujan las encuestas? Que por primera vez los nacionalistas no serían necesarios si hubiera un pacto entre PSOE y Ciudadanos. Ni PNV, ni Esquerra Republicana. El presidente Sánchez no es el hombre de Estado que apoyó al Partido Popular la aplicación del 155. Yo es que como la bola de cristal no la tengo, y pues ha hecho eso no te lo puedo absolutamente todo lo decir. necesario para llegar a la Moncloa. Hay una cosa evidente. Si realmente le fueran tan bien las encuestas, que también las manejará internamente el gobierno y el Partido Socialista. Convocaría elecciones. Convocaría elecciones. Si los Obviamente. convoca porque va para abajo. Pero y no vamos a ver cuánto tiempo seguirá para abajo. Si el porque el tiempo juega en su contra, ¿eh? Va a utilizar la Moncloa para hacer el tiempo campaña juega en contra de Sánchez. No hay una sola encuesta que diga que va a ganar con mayoría absoluta, Antonio. Por lo tanto, pero sería hace 2 meses, estas mismas encuestas que estamos valorando hace 2 meses eran más optimistas. Bueno, pero vale. Y malas para el Partido Popular. Pero resulta que están empatados técnicamente. Ahora mismo las estaban en el 28. Bueno, la gana o la gana. Según la del Ciudadano, según la de La Razón, puede ganar el PP o puede ganar el PSOE. No está tan claro. Todas las que conocemos, en general, la que las ganan, pero las ganan por mayoría insuficiente. ¿Cómo? Por tanto, tendría que hacer coalición con alguien. Por la foto finis. De hecho, son muchas las voces que precisamente señalan un tracking interno el motivo por el que cambian de opinión en el caso del juez Llarena. Porque fue un cambio tan brusco, porque no es que lo dijera cualquier diputado raso del Congreso, es que lo dijo la vicepresidenta y lo dijo la ministra de Justicia. Esto es un asunto personal del señor Llarena. Y pasan 4 días, aparte de la presión de los fiscales, de los jueces... Se les echa encima al Poder Judicial entero. Se les echa encima a todos los jueces. Menos una asociación que estuvo más cerca de la política que de la ley. Menos la de Jueces para la Democracia. Estos señores anteponen sus intereses políticos a los de sus colegas y a la justicia. ¿Visteis los correos Jueces y Jueces por la Democracia. Casi hay un cisma en Jueces por la Democracia. Casi hay un cisma, ¿eh? Oficialmente se pronunciaron a favor del gobierno. Sí, pero se filtraron y no quieren apoyar a su colega. Sí, claro, pero oficialmente la postura fue la que fue. E insisto, la reacción, a pesar de toda la presión, tardó 5 días en cambiar de opinión. Pasó todo el fin de semana. Aquí lo importante eso fue un tracking interno. Los jueces y fiscales les dijeron al gobierno que o cambian de posición o el y inicio eso lo dicen el viernes. Y cambian de postura el martes, Verónica. Algo más que les amenazaron con el inicio del curso judicial con hacer un boicot absoluto. Aquí lo importante, Antonio, es que hay un líder del Partido Popular que va como un tiro, está diciendo verdades como puños, saltándose lo políticamente correcto, y yo le apoyo, también apoyo al señor Albert Rivera, que en Cataluña ha dado toda una algunos pequeñas equivocaciones tendrán también, Javier. No serán tan perfectos. A mí el señor Pablo Casado me está demostrando un discurso coherente y de lucha frontal contra el independentismo. La crítica por quitar los lazos amarillos, ¿te parece coherente? Eso no, es cierto que no lo he entendido, vale, porque pero en todo lo demás le he apoyado. Y que a este señor se lo quieran cargar. Claro, en un momento como este, en el que el Partido Popular debería apoyar estas iniciativas del ciudadano... Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto que se acabáis a relucir a propósito del tema del juez Llarena, la culpa es la señora ministra de Justicia, la señora Delgado, que de verdad que a veces acredita un sectarismo preocupante. La amiga de la pata hasta el fondo. Y la vicepresidenta también. Y la vicepresidenta también, pero la señora Delgado, para echarla de comer aparte, en ese sentido. Y claro,
tuvo que rectificar después cuando el gobierno se dio cuenta de que Corvejón, como hayan rectificado con el tema del diésel, que luego lo comentaremos. Según el señor Sánchez, va a haber un impuesto al diésel, que lo va a ver, y llega la ministra de Industria y dice, es un globo sonda. Pero vamos a ver, no se enteran ni de lo que pasa en su casa. Pero es que no se enteran ni de lo que pasa en su casa, es tremendo. Y mientras tanto están con móvil. ¿Cómo? Es el sector hay un follón que desgraciadamente ese es el sector que más gente va a mandar al paro en los próximos meses, acordaos. Es que es más de un 30% lo que pretenden aumentar. Espero que no, porque están aumentando. Está aumentando las ventas. Las ventas de los coches que no fabricamos aquí, precisamente, bueno, los de gasolina, no los de diésel, los diésel que siguen, que vamos a ver qué va a pasar con ellos. A ver qué va a pasar, porque se lo van a comer con patatas, me temo. Tenemos a Susana Ollero, que quiere darles a ustedes un consejo muy importante a propósito de coches. No salgan a la carretera sin el Land Driver, que todavía están los radares por ahí, pero vamos, pitando, están silbando todo el rato. Venga. Y ese lo de... En busca y captura. 2 presos fugados de 2 cárceles españolas disparan las alarmas en instituciones penitenciarias. ¿Habría que aumentar la vigilancia? ¿Qué está fallando en el sistema penitenciario? Serafín Giraldo lo analiza esta noche en El Cascabel. Ahora hablaremos con Serafín Giraldo, pero antes Susana Ollero, ya que estamos analizando cuestiones que van a abordarse sin duda alguna, se van a debatir sobre ellas en este inicio del curso político. Hay, en fin, un largo currículum de Pedro Sánchez en materia de contradicciones, dado que decía unas cosas cuando estaba en la oposición, lógicamente, y gobernaba Rajoy, que ahora resulta que está incumpliendo y que incluso va más allá que el propio Rajoy, abusando de los decretos leyes, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. O el tema de Radio Televisión Española. A ver, cuéntanos. Pues miren cómo hemos llamado a lo que vamos a contar a continuación. Donde dije Diego, como dice el refrán, porque es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. Donde dije digo Diego. Bueno, pues hemos encontrado 4 ocasiones en las que el presidente del Gobierno criticó cuando estaba en la oposición lo que luego ha hecho al frente del Ejecutivo. Vamos a empezar con la primera. Fue, como van a ver a continuación, en marzo de 2016 y lo hemos llamado con 84 diputados basta. ¿Por qué? Pues Pedro Sánchez acababa de fracasar en su primer intento de investidura y aseguraba que para gobernar había que tener más de 130 diputados. ¿Qué ha pasado? Pues que está gobernando con 84. Escuchen. Nosotros tenemos 130 diputados. Cualquier proyecto político entiendo que debería contar con más escaños de los que tenemos nosotros. Quedan 2 meses para trabajar con aquellas fuerzas del cambio que realmente quieran el cambio y no quieran repetir las elecciones. Mi voluntad es trabajar con otras formaciones políticas por tener una mayoría más amplia que la que tenemos Ciudadanos y el Partido Socialista. Pues vamos con la segunda. En noviembre de 2015 lo hemos llamado a golpe de decreto ley. Como decía Antonio, Sánchez aseguraba que si gobernaba limitaría el uso del decreto ley y le daría al Parlamento el protagonismo que se merecía. Bueno, pues hasta la fecha ha aprobado hasta 7 decretos ley en lo que lleva gobernando y entre ellos esa polémica exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Le escuchamos. Ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas. Antes les comentaba, por ejemplo, la manipulación burda que han hecho de los presupuestos generales del Estado. Pero especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar. Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece. Limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias indicadas. Pues vamos a ver más videoteca. Nos vamos hasta junio de 2016. Allí hablaba de controlar Radio Televisión Española. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez se enfadaba con Podemos, porque quería tomar el control del ente público y además porque esto le preocupaba más que el paro que asolaba a España por aquel entonces. Bueno, ¿qué sucede ahora? Que Pedro Sánchez le ha entregado el control total de Radio Televisión Española a Pablo Iglesias. Le escuchamos lo que decía. Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública, si extendemos la tarjeta sanitaria de 90 días a los 6 meses que había previamente al gobierno de la derecha? ¿Qué te parece si reconocemos la universalidad de la educación de 0 a 18 años como proponemos los socialistas? Bueno, Pedro, eso es importantísimo. Pero antes habrá que controlar la Radio Televisión Española, ¿no? Bueno, pues que le explique Monedero y Pablo Iglesias a los parados y paradas de Villaverde, como de toda España, que el cambio empezaba por controlar a la justicia, a la policía y a los espías. ¡Que lo expliquen!
Y vamos a terminar con un tuit, uno que publicaba Pedro Sánchez en enero de 2014 sobre el enchufismo y los favores. Pidió por aquel entonces la dimisión del director de Fitur porque, según él, había enchufado a su mujer. Y decía lo que vamos a ver en este tuit: capitalismo de amiguetes. Paradores adjudicó stand de Fitur a la mujer de su director general vía ERAC, tardando en dimitir. Bueno, pues Antonio, todos sabemos que ahora habría podido influir en esos cargos públicos a sus amiguetes de la ejecutiva y también al de su mujer, Pedro Sánchez. Así que... En fin, lo de por la boca muere el pez. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Oye, esto de Radio Televisión Española empieza a preocupar ya, y mucho, la purga política que se está perpetrando en el ente público, tanto en Radio Nacional de España como en Televisión Española, está alarmando a la profesión en general y especialmente a aquellos profesionales de la casa que sin comerlo ni beberlo se han visto laminados por Pablo Iglesias, su trup, con la anuencia, lógicamente, del gobierno de Pedro Sánchez. Pero es verdad, es que Iglesias nunca ha ocultado que su único objetivo era controlar Radio Televisión Española. Ahora ya la controla. Tiene ya su comisaria política, la señora Mateo, y en los informativos han colocado también a una señora que bastante comisaria. A mí esta Begoña Alegría, yo no tengo el gusto de conocerla, pero ella ha dicho, dice, hemos apostado por la profesionalidad para justificar los cambios. Oiga usted, señora Alegría, ¿qué pasa? ¿Que no eran profesionales Jesús Álvarez o Genaro Castro o no sé, Pedro, que dirigía el telediario de fin de semana? Sí, yo no entiendo absolutamente nada. Pedro Carreño se llama. Pedro Carreño, efectivamente, perdóname, Pedro. Si me permitas, sí. Yo solamente estoy parcialmente de acuerdo contigo. Yo pienso que Rosa María Mateo no es ninguna comisaria política. Pues está actuando como comisaria política. Déjame que Correa de diga, transmisión de Podemos. Yo creo que pinta más bien poco. ¿O no? Yo creo que Rosa María ahí pinta más bien poco. Sí creo que se están produciendo una escabechina que yo no me atrevo a llamar la purga. Yo, por ejemplo, creo que dejo de ser colaborador de Televisión Española. Yo lo era, que era colaborador, creo que dejo, pero no por mi voluntad. Pero yo no estoy pidiendo nada, me parece bien. Me parece bien incluso que haya renovación. Pero oye, es que están provisionales. Si es que el problema es que la dirección ahora mismo es provisional. No es una dirección definitiva, no tiene más que 2 meses de vigencia por delante, no tiene más. Eso es lo que se cree. Al final puede perpetuarse durante un año y pico. Bueno, ya verás. No pueden, y perdona, hombre, si empezamos a conculcar todos los principios que nos hemos dado, incluyendo el del concurso, pues entonces estamos perdidos. Pero sí, hombre. Yo les pediría un poquitín más de prudencia, porque es que realmente... La tentación chavista está instalada ya en este país. Ya lo hemos visto en el Senado. ¿Sabes? Lo veremos ahí también. Este es el país... Eso es el chavismo. Antonio, este es el país de Cánovas y Sagasta. Y no hemos progresado nada desde Cánovas y Sagasta. Seguimos exactamente lo mismo. Y esto me vale para Televisión Española y me vale para paradores. Para colocar el amiguete en paradores o en Enresa, me da lo mismo, o en Correos o en la red eléctrica, que son sitios muy bien pagados, dicho sea de paso. Y esto, de verdad, una democracia de verdad, debería empezar por ahí. Debería empezar por poner coto precisamente a esto y a las puertas giratorias, a las dos cosas. ¿Vosotros no creéis que se está haciendo una purga política en Televisión Española y en Radio Nacional de España? Yo espero que... Es lo que denuncian a los compañeros, no los que están fuera, porque han sido laminados, como decías tú. No, también otros muchos que no entienden qué está pasando. Cuando tú justificas todo esto diciendo que hemos apostado por la profesionalidad, eso dice la señora que dirige ahora los informativos. Yo espero que no eran profesionales los señores que antes estaban al frente de sus cometidos. O sea, eran unos advenedizos. Yo espero que se apueste por el pluralismo político. Yo hasta la fecha era colaborador de varios espacios de Radio y Televisión Española, en el canal 24 Horas. A día de hoy no sé si voy a continuar, pero si por defender a España o si por defender las técnicas de Podemos y de algunos partidos de izquierda me tengo que quedar en mi casa y no ir a Radio y Televisión Española, prefiero quedarme en mi casa. O sea, yo espero que, como bien ha dicho el PSOE durante la campaña electoral, apuesten por la pluralidad, por la profesionalización y que no purguen a ningún periodista por ser de izquierda o de derecha. Lo están haciendo en Radio Nacional de España. No sé. Y lo han hecho también si en el resto de espacios van a seguir haciendo lo mismo. A mí me temo que el PSOE ha dado todo el control de Radio y Televisión Española a Podemos y que son ellos los que están decidiendo, los que van con las listas negras de periodistas. Yo a día de hoy no sé si voy a continuar, pero insisto, seguiré defendiendo a España y no me voy a dejar los pantalones por ir a un programa de radio. Yo tampoco creo, Javier, que Podemos sea el que esté haciendo las listas negras y blancas. No sé. Sinceramente, yo lo único que pienso es que esto necesitaba otro tipo de consensos que no se están siguiendo y eso es lo que me parece absolutamente nefasto. Nada más que eso. Nada más. Yo no hablo ni de purgas, de verdad. No hablo ni de purgas ni de nada. Creo que yo voy a salir de ahí. Y bueno, tampoco me importa demasiado, debo decirlo. Pero la verdad,
¿Qué queréis que os diga? Yo no hablaría de purgas políticas. Han echado a gente de valía, como por ejemplo Víctor Arribas, Sergio Martín, dirigía esto. Sergio Martín. Han echado a gente que han cometido estos señores, vamos a ser buenos profesionales. Raquel, la de los fines de semana, que es buenísima. Claro. Yo hace unos meses asistí a varios programas donde se ponía verde al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Yo creo que es sano. Pero se pueden quejar de la pluralidad que ha habido en televisión española. Y espero que siga habiendo profesionales que critiquen al presidente del gobierno, que lo alaben cuando lo hace bien. De momento han censurado el reportaje de los 100 días de Pablo. Espero seguir en Radio Televisión Española. Si no sigo, pues nada, consideraré que Podemos ha tomado Radio Televisión Española y que el PSOE ha dejado a Podemos que hagan lo que le dé la gana. Yo no participo en ninguna tertulia de Televisión Española ni de Radio Nacional de España. Pero sí es cierto que a mí me gustaría intervenir, sobre todo porque yo pertenezco al comité de expertos que está ahora mismo en el Congreso, y entonces sí, aunque me gustaría ser prudente en este asunto, porque me parece que todos los que formamos parte de ese comité nos lo hemos tomado no como algo serio, sino también ilusionante, porque es verdad lo que está hablando Fernando. Sí, pero ¿tú estás de acuerdo con lo que se está haciendo? No, lo que Sandra, me parece... No, eso es lo que yo quería puntualizar. Si esto está en marcha, hay en marcha un comité de expertos para un concurso que de verdad creo... A día de hoy hemos tenido 2 reuniones, pero a día de hoy, el viernes, sabremos ya el listado definitivo y demás, y ya nos pondremos a estudiar y a valorar. Y yo creo que vamos a hacer un trabajo serio porque todos vamos con ese ánimo. Ahora, sí me sorprende que precisamente, como bien señalaba Fernando, esto es una cosa transitoria. Y siendo transitorio, espera que nosotros resolvamos y que se decida en el Congreso, después de que nosotros hayamos estudiado y puntuado a todos los candidatos que hay, que ya salga un director general que sea el que tome todas estas medidas. Yo sí creo que un director general, cuando llega, tiene todo el derecho a hacer cambios. Pero claro, un director que hay que renovar, general, hay que cambiar, efectivamente, estoy de acuerdo. Pero un director general nombrado con consenso, y con criterio profesional, no con un criterio político como se está haciendo. Eso es. Lo digáis como lo digáis, lo camufléis como lo camufléis. Yo sí creo que se puede decir efectivamente que todos los cambios que se están haciendo tienen un criterio totalmente político. El propio Monedero lo celebraba hoy en las redes sociales, diciendo esto de Radio Nacional, ahora es cuando podremos oír Radio Nacional de España. Casualmente también ha bajado. Los telediarios, los informativos de Televisión Española ha sido el primero medio que están perdiendo. No, y haciendo cambios drásticos también en la programación. Mira lo que decía Pablo Iglesias, mira. Dame a mí los telediarios. Lo recordaba antes también Sánchez. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo. Fíjate, el descaro y la desvergüenza con la que estaba pidiendo el control de Radio Televisión Española. Y luego hablan de democracia y de pluralidad informativa y de honestidad informativa. No se les cae la cara de vergüenza. Es que una vez más... Déjame decir una cosa sobre Monedero. Esto es vergonzoso, es un insulto a la inteligencia. Déjame decir una cosa sobre Monedero que me tiene especialmente motivado. Monedero, lo que está pasando en Venezuela es terrorífico. Terrorífico. La gente no tiene que comer. Y sé muy bien de qué hablo. Y yo tengo un amigo en Venezuela que es periodista que se llama Fernando Jauregui. Y está aquí su hija ahora, ha huido de allí. O sea, ¿Se llama como tú? Se llama como yo. Monedero ha dicho que esas colas que se están produciendo son colas que se derivan del exceso de consumo, de la cantidad de posibilidades que tiene la gente de consumir. Me parece tan indignante, tal falsía. Ese señor no tendría derecho a opinar en absoluto. Ese señor es un canalla, y lo digo así como lo pienso, un canalla. Y fue un canalla cuando estaba en Venezuela también, que yo me lo encontré allí, por cierto, en Caracas, asesorando al régimen de Chávez, y fue un canalla también entonces. Porque mentía, siempre miente. Claro. Eso es una mentira total y absoluta. Eso es una falsía terrible. Habrá gente que le compre, claro, esa mercancía averiada y le crea, pero es muy difícil, de verdad, no sentirse herido, ¿no? E insultado cuando se dice lo que está sufriendo la gente, lo que está sufriendo la gente. Y huyendo, los niños en la frontera. Más de 4 millones de desplazados. Las fotos del éxodo realmente... 4 millones de venezolanos que han tenido que irse. Las fotos del éxodo realmente parecen fotos del éxodo de Siria. O sea, es que las imágenes son absolutamente demoledoras. Yo volviendo al tema de la televisión española, porque es verdad que yo de lo de Venezuela lo hemos hablado con Fernando y lo comparto absolutamente. Es de llorar, de indignación. Yo creo que esto nació mal.
el decreto, la votación, la elección, todo fue mal porque desde un primer momento fue mal. Y un gobierno que ha venido a través de una moción de censura, precisamente por la falta de ejemplaridad y de ética de un gobierno, no se puede permitir determinados lujos. Yo conozco a algunos de los profesionales que estaban en Televisión Española, buenísimos profesionales, conozco a los nuevos elegidos y elegidas y también hay buenísimos profesionales, y creo que no se pueden atizar unos periodistas contra otro porque es injusto realmente. Y si esto se hubiera hecho bien a través del concurso, como espero que acabe, donde están profesionales como Sandra, que van a elegir por criterios, aparte tienen que conocer la audiencia, que me lo ha contado Sandra, sin conocer el nombre, ellos ven currículums ciegos y por lo tanto va a ser un proceso y proyecto para absolutamente ciego, sin saber quién hay detrás. Me parece que es la manera de que la radio televisión pública deje de ser noticia y empiecen a dar noticias, Antonio, que es lo importante, porque si no ponemos a unos profesionales contra otros y a mí me parece que les hacemos flaco favor a ellos, y ojalá esto deje de ser noticia cuando después de esta transitoriedad venga un equipo. Yo de Sandra me fío. Bueno, vamos a ver. Yo también me fío. ¿Sabéis que esta mañana ha estado con Carlos Herrera? De verdad que el comité... Ha estado con Carlos Herrera, el nieto de Franco, Francis Franco. Ha hablado con él a propósito de la exhumación de la momia de su abuelo. Él recordaba con buen criterio, dice, no, cuando se habla de los restos de Franco, no, los restos no son tales restos, es una momia, está momificado. Tanto es, lo que se va a exhumar es la momia de Franco. Y ha comentado, bueno, pues la opinión de la familia, que dice que no va a dar su brazo a torcer y que va ejerciendo la legalidad, lógicamente, y desde la legalidad va a intentar... Pues exactamente, de vista legal, los tribunales frente a ese decreto ley del gobierno. Escucha lo que decía, a propósito de lo que interesa o no esto de la exhumación de la momia de su abuelo al resto de los ciudadanos. Hacer el juego al gobierno, que hace una cortina de humo por dónde está enterrado mi abuelo, que es alguien al que no conocen las nuevas generaciones, obviamente, y yo creo que al 90 o el 95% de los españoles les importa un verdadero pito donde está enterrado, ¿entiendes? Otra cosa es que quieran hacer un juego político de cortina de humo con este asunto, y entonces pues monten esta polémica absurda. Eso decía Francis Franco. Considera que esto es una cortina de humo. Bueno, hay mucha gente que lo considera así y parece que también es cierto que, hombre, a la inmensa mayoría de los españoles, oiga, Franco, yo quiero que Franco se vaya. Yo quiero que Franco se vaya de ese mausoleo faraónico que él mismo se construyó. Por cierto, que construyeron los presos políticos, que entonces aquellos sí que eran presos políticos. Yo no creo que tengamos que homenajear a un señor que, desde luego, desde mi punto de vista, fue muy nefasto para España desde todos los puntos de vista. Ahora bien, que desde luego que los españoles no están haciendo cola para que salga de ahí, eso es obvio, no es el tema prioritario. Ha sido una serpiente de otoño, ahora lo tienen que sacar, lo van a sacar, evidentemente, y bueno, y no pasará nada, no pasará nada. A mí me hubiese gustado, uno de los cambios, por cierto, del señor Sánchez, más notables en este aspecto, ha sido el destino que piensa dar al Valle de los Caídos, porque de pronto pensaba hacer una especie de Arlington a la española, y ahora resulta que no, que quiere hacer el cementerio de la paz, una cosa como si fuese una cosa privada. Pero, no puede ser una cosa privada. A mí eso de Arlington, perdón un segundo, yo creo, fíjate, no sería nada mala idea, ya que tiene tan buenas relaciones con Macron, decirle a Macron, oiga Macron, mándenos a Machado, mándenos a Azaña, mándenos a una serie de figuras que están allí enterradas y hagamos el cementerio de verdad, la reconciliación, sin Franco dentro. Pero mándenos también a Napoleón, de paso. Oye, a Napoleón nadie lo exhuma en Francia. Pero Antonio, a mí más que Franco... Está en el Invalide estupendamente. Hombre, claro, nadie se plantea pero Antonio, a mí más que no es lo mismo, querido. Me preocupan más las pensiones de nuestros mayores, la inmigración, el desafío separatista. El tema de Franco hace unos meses, ¿a quién le importaba? ¿A quién le interesaba? ¿Cuántos millones de españoles se despertaban a las 8 de la mañana, se miraban al espejo y... Qué rabia, ¿no? Que estén los restos del exdictador ahí. A mí tampoco me gusta lo que hizo el dictador, pero creo que hay prioridades mucho más importantes que tiene este país, como el asunto de Cataluña, que estar pendientes de exhumar los restos de un dictador que lo único que ha hecho es provocar rencillas, provocar exaltación en la ultraderecha, y eso es lo que está provocando que ahora mismo una de las atracciones más visitadas de Madrid sea el Valle de los Caídos, y eso gracias al gobierno de Sánchez, que le interesa despertar el fantasma de la ultraderecha para poblar
polarizar más a su votante. Es toda una estrategia política. Sí, esto da votos a esta altura. Sí, ya lo sabemos. Al PSOE sí. Pero yo estoy más con el señor Pablo Casado, que su abuelo fue un represaliado. El secretario general del PP, Teo García Egea, también, su abuelo fue represaliado. Y ellos apuestan por la conciliación, por la concordia, por la reconciliación, por no abrir rencillas. Yo me crié en el año 85, nací, o sea, no sé quién es prácticamente Franco. Lo que estudié en los libros de historia, no quiero que eso vuelva a suceder. Esto lo que hace es resucitar la extrema derecha. A mí me parece inteligente. Eso es lo que pasa. El tema de Franco es un tema del pasado que ya no debería interesar a nadie. Se cerró la herida de la transición. Después de haber estado Pablo Casado y Albert Rivera, después de haber estado todo este agosto en una posición muy incómoda para la derecha, que es la de ponerse del lado de algunos franquistas, que yo creo que nada tiene que ver Ciudadanos ni Pablo Casado con esa herencia, nada. Yo creo que ahora, en septiembre, han recapacitado. Pablo Casado ha dicho que por coherencia se abstendría y por lo tanto no se va a oponer a la exhumación de la momia, y Ciudadanos parece que va a optar por lo mismo, y por lo tanto... Ciudadanos lo dijo antes y no lo dijo en septiembre. Verónica, lo viene diciendo prácticamente desde el principio. No, lo que dijo Ciudadanos era el mismo discurso. Cambio de opinión es Sánchez. Que no era una prioridad, que esto no se tenía... Es que eso es verdad. Pero es que hay algunos para Ciudadanos que no es una prioridad. Es que gobernar es priorizar. Pero decir y por supuesto que para la derecha sacar los restos de Franco no es una prioridad, pero para la izquierda sí. Sí, entonces, más que como las pensiones, gobierno, más que los impuestos, gobernar más que la inmigración. es priorizar. Bueno, pues esto de Franco resulta que con sus 84 diputados lo van a poder hacer. Pero espera, hay otras cosas que no las van a poder hacer. Que Bienvenidos al mundo de la política real. Y por lo tanto, si pueden cumplir su programa electoral en ese sentido, hay gente que ha esperado 40 años a que esto pase, pues se va a hacer ahora, justo va a coincidir con el 40 aniversario de la Constitución. Pues bueno, pues es un tema que a mí me parece que Pablo Casado se haya puesto en la abstención, me parece correcto. Pablo Casado se ha puesto en la abstención por respeto a la soberanía que reside en el Congreso de los Diputados. Pero él dijo que no se gastaba ni un solo euro en exhumar a los restos del dictador, y yo creo que preferiría gastarme esos euros en educar exhumar los restos de Franco son el chocolate del loro. Vamos, es esto. No te creas, Bueno, sea lo que sea, es que España y la imagen internacional de este país no se... El gobierno de Sánchez sí. Claro, no, pero has dicho que tanto Albert Rivera como Pablo Casado habían defendido a los que aplaudían a Franco. No, las prioridades son los títeres y los fuegos de artificio. La prioridad de Sánchez para que no se notara que no puede gobernar. Se había puesto en una situación muy incómoda la derecha, este país, muy incómoda. Que ha sido incómoda la postura diciendo, señores, esto no es una prioridad. Lo que ha dicho Pablo Casado, esto solo le interesa a la izquierda. Lo ha dicho esta mañana en una entrevista. Que tiene razón lo que decía el nieto de Franco, que no le interesa al 90% de los españoles. No le interesa. Pues hay un 10% que sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí. ¿Y por qué hay un 10%? Que no pasa nada porque salga Franco de ahí. Montar la bronca. Pero si te lo está diciendo hasta PP y Ciudadanos, te lo está diciendo todo el mundo. Bueno, por eso. Pero si es que, perdóname, yo conozco gente de la Fundación Franco, y te ruego que me creas, que está muy de acuerdo con que salga Franco de ahí. Que es una cortina de humo. Pero bueno, ¿qué son cortinas de humo? Debates estériles. Yo no estoy diciendo que quiero que se quede, de lo que realmente preocupa. Yo lo que estoy subrayando es que no me parece una prioridad. No me lo parece. Pues claro, tampoco creo que obstaculice otras prioridades, te digo la verdad. Pues que salga de una vez y ya está. Bueno, no obstaculizará, pero llevamos todo un mes de agosto que solo hemos hablado de Franco. Nos hemos enterado de la subida de la luz, una subida de la luz de no te menees cuando nos llega la factura. Es que, vamos a ver... Sí que está tapando otras prioridades, que es precisamente lo que quiere este gobierno. Estamos en la época de la alta definición en televisión, estamos pensando en el blanco y negro. Ese es el resumen que hay. Pero a ver, eso es lo que pienso yo. Si fuera un tema, no lo hablaríamos en las tertulias. No, lo hemos comentado hoy. Que conste que lo hemos sacado el tema porque hoy, en fin, ha hablado Carlos Herrera, ha hablado con el nieto de Franco. Pero hemos estado todo agosto hablando del tema de Franco. Vas a ver tu Twitter ahora, cómo va a salir con el tema de Franco. O sea, que sí interesa. Bueno, por cierto, mira, una cosa más. Decía también el nieto de Franco que el Valle de los Caídos se hizo como monumento a la reconciliación. Que no es un monumento de exaltación de nada. Vean. Yo creo que era un monumento a la reconciliación y así fue creado y por eso se construyó. El objetivo era, bajo la cruz y el cristianismo, acoger a todos los caídos de la guerra. Es decir, no era un monumento ni de recordatorio ni de exaltación de nada.
Pues esto decía el nieto de Franco a Carlos Herrera esta mañana en COPE. Que tampoco ayuda, las declaraciones del nieto de Franco tampoco ayudan. Pues eso caso, decía yo, la incomodidad. Vale, vamos a ver. Iba yo con la incomodidad. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Ahora te voy a preguntar por lo del tema del cambio horario, pero te pido una opinión rápida. Vamos a ver, ¿a quién creemos? ¿A Sánchez diciendo que el impuestazo al diésel va a ser, en fin, una realidad para desgracia de nuestros bolsillos? Porque prácticamente todo el mundo tiene un coche diésel, incluso aquellos que menos ganan son los que más lo van a sufrir, lógicamente, porque es un medio de vida en muchos casos. O a la ministra de Industria que ha dicho, sí, eso es un globo sonda. Si lo que ha dicho el presidente no tiene nada que ver con la realidad. A ver cómo me posiciono. A ver. Yo creo que no es un globo sonda porque necesitan dinero. Ahora, otra cosa es que tengan una mayoría para sacarlo. Oye, la ministra desmintiendo a su presidente. Otra cosa es que tengan mayoría para sacarlo adelante. La ministra desmintiendo a su presidente de gobierno. Sí, además simultáneamente. Estaban a dúo dinámico. Las palomas tirándolo a los cazadores. Es una cosa. Ahora, globo sonda no es. Globo sonda no es porque, y eso es totalmente cierto, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno aprobó ya hace aproximadamente 2 meses, lo publicamos en OK Diario, un permiso, una realización de 8.000 millones de euros en subida de impuestos. Es decir, autorizaban que hubiese margen para subir 8.000 millones. 2.000 millones los especificaban como incremento de recaudación por la mejora del ritmo de crecimiento económico y 6.000 eran por cambio normativo. Es decir, porque va a haber reformas de subida de impuestos. Y eso ha pasado ya por comisión delegada. Entonces, si eso pasa por ese organismo, cuidado. Aquí globo sonda los justos. Y para sacar 6.000 millones de reforma real de impuestos, tienes que ir no al impuesto de la banca, que son 780 millones, no a cositas pequeñitas de si voy a subir el tipo, aunque sea una barbaridad. La subida del tipo máximo del impuesto de la renta para rentas superiores a 150.000 te da 400 millones. No te da más. ¿De dónde sale el resto? Claro. Tiene que salir de impuestos de gran consumo. ¿Quién tiene gran consumo? Al pues, que menos tiene y al que más tiene. Más al que menos tiene, evidentemente. Que le cuesta más llegar a fin de mes para pagar la gasolina de o el gasoil de su coche. Pablo Iglesias ya ha bajado la cuantía, hoy habló de 120.000. Habló de para aquellas personas que ganen 10.000 euros al mes. Bueno, es que ahí hay un pequeño truco. Multiplica por 12, salen 120.000 euros, no 150. No, o sea, cada vez bajamos más. No, y Pablo Iglesias no da puntadas sin hilo. Los 120.000 es la cifra que aparece en el primer documento, que no ha sido elaborado hace tanto tiempo. El documento que hace para el Partido Socialista Manuel Escudero, donde refleja esa subida de 4 puntos, no habla de 150.000, habla de 120.000. Es decir, eso está documentado por el Partido Socialista hace menos de un año. Pero incluso con eso, la cuantía y se reflejaba ahí eran 458 millones. Pero que no son los millonarios, entonces. Bueno, en cualquier caso, todo esto coincide con cierta desaceleración de la economía, que es lo más preocupante, de que va a tener incidencia en el paro, que habrá alguna industria que sufra las consecuencias de todo esto, de esta política errática del gobierno. Por ejemplo, la automovilística, decíamos antes. Vamos a ver si no la sufre, que creemos que sí, desgraciadamente. Ahí, fíjate, te cuento... Y creo que vamos a contarlo, y bien que lo lamentaremos. Mira, hay fábricas ya en estos momentos, y te hablo de Navarra, mi familia vive allí, y te lo están comentando. En Navarra ya hay en estos momentos turnos de gente que está mano sobre mano en las empresas del automóvil. Claro. La especialización allí, lo sabéis, es la planta de Volkswagen. Volkswagen, su especialización en Navarra es diésel. Si se paraliza la compra de diésel, tú no puedes cambiar una planta y decir, ahora, donde fabricaba motores diésel voy a fabricar híbridos. No, perdone, esto tarda un año, año y pico, 2 años, tienes que cambiarlo todo, tienes que replantearte la inversión, por lo tanto tienes que tener la seguridad jurídica de que va a salir un castigo al diésel y va a haber un incentivo a otro tipo de generación de vehículos. De momento eso no se sabe, viven en la inseguridad. Resultado, ¿qué decisión han tomado? Que determinados equipos están mano sobre mano, sin trabajar, porque no hay demanda de diésel. ¿Qué haces? No puedes cambiarlos. No puedes adoptar una medida si no hay una seguridad de lo que va a ocurrir. Y hoy mismo tú lo estabas comentando, Antonio, seguridad. Tienes al presidente del gobierno diciendo que va un impuesto al diésel y a la responsable del área diciendo que no va. En el mismo minuto. No, es tremendo. ¿Pero cómo vas a tomar una decisión empresarial así? Es tremendo. En fin, consecuencias que van a verse y vivirse en la economía española los próximos meses. Y no para bien, precisamente. Carlos, no te vayas porque quiero que ahora nos cuentes otras consecuencias. Si cambiamos o no la hora, eso desde el punto de vista económico tiene su lectura y tiene también su incidencia, ¿verdad? Adelantar o atrasar el reloj. Ahora nos cuentas esto. Yo creo que menos de lo que se cuenta, pero bueno. Si desaparece lo de la hora canaria, porque vamos a estar igualados en todo el territorio nacional, incluidas las islas. Eso no me gusta, Sandra, a mí me gustaba ese y ya no podemos decir eso. Especial y diferente, ¿no? Mira, las 12 menos 10 de la noche, 11 menos 10 en Canarias. Pues eso va a desaparecer la radio. El elemento de promoción de cada boletín en la radio para Canarias, eso era impagable.
¿Ves? Y Pues sin tú lazos. imagínate. Y sin lazos. Pero ¿ves lo Así que estábamos somos. hablando? Otra diferencia que demuestra que España no es homogénea. Claro, claro, Así que- pero te das cuenta, nosotros lo conseguimos así, con simpatía y sol, sin lazos amarillos. Pues ahora hablamos de esas consecuencias económicas de los cambios de hora. Sí, que las tiene, lógicamente también. Aparte de la psicológica, lo del sueño, que tantas veces se ha hablado, etcétera, etcétera. No se lo pierdan, ahora lo contamos con Carlos Cuesta. Hasta ahora mismo. En busca y captura. 2 presos fugados de 2 cárceles españolas disparan las alarmas en instituciones penitenciarias. ¿Habría que aumentar la vigilancia? ¿Qué está fallando en el sistema penitenciario? Serafín Giraldo lo analiza esta noche en El Cascabel. Bueno, vamos a ver, Carlos Cuesta, cuéntanos las incidencias, las consecuencias, la influencia en la economía por el cambio de hora. Hace mucho tiempo que se está hablando de si de veras esto tenía una justificación clara, no, si se estaban inventando los datos, no. Bueno, yo os voy a ir avanzando alguna cifra, ahora la vamos a ir explicando. El ahorro máximo que se estima para España, y ahora dirá la gente, hombre, pues no es poco, es de 300 millones de euros aplicándolo perfectamente, claro, el cambio horario. La pregunta y clave es, ¿realmente se adapta esto al mejor o a la mejor forma de hacer el cambio horario para España? Grandísima pregunta, porque si se está haciendo para un montón de países, 70 naciones, en concreto 1.500 millones de habitantes, ¿esto cae exacto como mejor le viene a España? Bueno, en el caso óptimo, nuestro ahorro sería de 300 millones de euros al año. Pero vamos a ver de lo que se está hablando y qué es lo que está pasando en torno a esto. La historia la conocéis perfectamente. Primera Guerra Mundial, Alemania y sus aliados deciden, se necesita energía y dicen, vamos a buscar la fórmula con la cual utilicemos lo mejor, aprovechemos lo mejor posible la luz natural, la luz del día, ¿vale? Y así nos ahorramos energía. Y de ahí hemos llegado a esta situación, en la cual, luego lo vamos a explicar, han cambiado muchísimas cosas. Pero bueno, ¿se está aumentando el uso de aparatos eléctricos? Por supuesto. ¿Eso implicaría que los ahorros deberían ser mayores? Lo pongo en condicional. En principio sí, es verdad, aire acondicionado, calefacción, etcétera, la luz artificial, todo eso nos estaría condicionando y si cuadramos con la luz del día, es verdad que conseguimos ese ahorro. El ahorro, ¿en cuánto estaría? En 300 millones de euros. Pero, cuidado, porque las cifras, uno, este sería el máximo potencial y 2, 90 millones de euros en consumo tenemos de peaje. ¿Por qué está sucediendo esto? Por lo que os comentaba al principio. Esto se definió en la Primera Guerra Mundial. Hombre, la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de convivir, la sociedad, no es que haya evolucionado, es que se ha trastocado de una forma tan absoluta que en estos momentos los horarios es muy difícil empaquetarlos, encajarlos como se hacía en aquella época. En estos momentos se te mantiene la actividad de las ciudades en un 20, en un 25% por las noches. La mítica frase esa de Madrid no duerme, Barcelona no duerme, Hong Kong no duerme, es verdad. Por tanto, tienes a mucha gente trabajando en horario nocturno. A esa gente no le afecta esto. Por lo tanto, bueno, vale, ¿tienes un ahorro? Cierto. También estás perdiendo por esos horarios, por ejemplo, en consumo. En consumo estás perdiendo. En productividad laboral, vamos a ir repasando por algunos sectores. Para la empresa, en común, en general, bueno, le estaríamos sumando una hora más de trabajo nocturno. En principio, ¿esto qué significa? En caso de que se lo quitamos. Si quitamos esos horarios, una hora más de trabajo nocturno. ¿La nocturnidad se paga? La nocturnidad se paga. Por tanto, es verdad que incrementarías costes laborales, ¿vale? Por ahí sí. Pero, cuidado, con todo ello lo que obtendríamos sería 210 millones de euros de ahorro anual. Si quitamos esos cambios horarios, automáticamente los perderíamos. Esto sería por la parte de lo malo, de lo que estaríamos perdiendo al eliminar ese cambio de hora. Pero no ocurre así exactamente en todo, ¿vale? Bueno, ¿cómo nos impactaría, por ejemplo, en la agricultura? Menos producción láctea porque estaríamos alterando los horarios del ganado. Cuidado con esta historia. Tú no puedes jugar con una vaca, no puedes jugar con una cabra, no puedes jugar con una oveja. Ellos tienen sus horarios y ellos los van adaptando naturalmente. Si tú descuadras los horarios laborales de los suyos, pues empiezas a tener pérdida, ¿vale? Por aquí también tendríamos pérdida precisamente si hacemos esta historia de eliminar los famosos cambios horarios. Vamos a ver más sectores. Turismo, aquí nos ocurriría lo contrario, ¿vale? Atención, España contaría con más horas de sol al final del día. Por lo tanto, nosotros que tenemos una parte de nuestro turismo destinado al sol, en teoría nos vendría mejor. Por lo tanto, llevamos 2 en contra y sin embargo llevamos 1 a favor. Hay que recordar que el turismo en España, cuidado porque es mucho a favor.
Estamos hablando de un 11% del PIB. Del PIB. Por lo tanto, cuidado, uno de los sectores más beneficiados pesaría mucho más, por ejemplo, que el sector agrícola, ¿vale? Por lo tanto, ya empieza a no estar claro si nos compensa o no nos compensa esto del cambio horario, tal, o lo que se está planteando ahora directamente de quitarlo. Vamos a ver más sectores, vamos a ver más impacto de lo que está ocurriendo en estos momentos, porque, por ejemplo, en conciliación no es un sector empresarial, pero oye, todas las empresas lo están teniendo ya en cuenta. Racionalización de horarios. Cada vez que se cambia, hay un efecto que se le denomina una especie de mini jet lag. Y la gente ese impacto lo nota y por lo tanto se nota en conciliación. Para que os hagáis una idea, uno de los indicadores que no se discute es el indicador de seguridad vial. Uno de los poquísimos indicadores que no se está poniendo en cuestión con el tema del cambio horario es que el día en el cual cambias la hora y los 2 o 3 días posteriores hay más accidentes de tráfico. Porque la gente se queda dormida, literalmente. Y ese indicador no se discute en ningún sitio. Por lo tanto, aquí, más que conciliación, hasta mantenimiento de la seguridad vial / vivir podríamos incorporar, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo, otro sector o otro factor en el cual no estaríamos ganando nada con la famosa historia de mantener los cambios de hora. Y sí que nos vendría bien el eliminarlo. Es decir, resumen, ¿tenemos muy claro que nos compensa hacer los cambios de hora? No. ¿Tenemos muy claro que esté ahorrando energía? A estas alturas tampoco tanto. La estimación de la Unión Europea habla de que nos movemos en una horquilla de ahorro energético cuadrándolos perfectamente de entre el 0,5 y el 2,5. No más. Y es verdad que diríamos, oye, eso, podemos estar hablando en toda Europa de 3.000 millones de euros, tal. Bueno, vale, perfecto. La cuestión está en que alteramos los horarios, alteramos la conciliación, alteramos determinados sectores, la vaca, etcétera, alteramos el turismo. Hay países a los cuales nos viene mejor y yo no sé a estas alturas conviene o no conviene. Pues entonces la pregunta es, ¿qué uso horario le conviene a España? El de Berlín, el de Berlín, que es el que tenemos actualmente, ¿El invierno? o el de Londres, o el de Londres, que es 1 hora menos. Y empataríamos con Canarias. ¿Cuál le conviene a España? Resisto. A ver, el análisis Que cuando se suele sea la hacer... 1, aquí sean las 12, en lugar de la 1, y entonces estaríamos como Londres o Lisboa. El análisis o el actual que se hace... horario, que es el uso de Berlín. el de verano, el uso horario de Berlín, que es el... Sí, bueno. Que sería el de verano. Pues el otro. El de invierno. El análisis que se hace mucho más, claro, más que por países, pero bueno, luego tiene el encuadre, lógicamente, se hace por periodos de sol. Y el encaje que a nosotros nos compensaría más sería el de invierno. El de invierno, ¿verdad? El que nos proporcionaría más. Cambiar la hora ahora en octubre, ¿verdad? Efectivamente, y quedarnos ahí. Y ya quedarnos ahí, y ya no moverla más. Y ya moverla más. Y los días Vamos a ver están qué pasa. cortos y todo. No, a mí no me gusta nada. Sí. Los días serían más Tú cortos, lo que pasa es que te quedas sin la publicidad gratuita de Canarias. Claro, pero en verano, por ejemplo, no anochecería a las 10 de la noche, sino anochecería a las 9. A las 9. Bueno, tampoco está mal. El que tenga que madrugar lo agradecerá, pero sin duda alguna. Ya que lo hablábamos de los horarios, a mí lo que y de homogeneizarnos a nivel de europea, a mí me preocupan 2 cuestiones. La primera es cómo se va a utilizar esto, porque Polonia, por ejemplo, ya ha dicho que no piensa mover su horario y que esto sirva como excusa para algunos países para ir contra la Unión Europea y como la hora como una reivindicación nacional. A mí esto me preocupa. Y lo segundo, ya que hablamos de horarios, en Europa yo tengo amigos que trabajan en Londres, por ejemplo, y que a las 6 de la tarde la oficina está completamente vacía. Y en Irlanda, y en Alemania, y en Holanda. A las 6 en Londres, que son las 7 en Es decir, que hay una realidad en la conciliación y que allí, pues eso, las oficinas a las 6 de la tarde están vacías, la gente se va a su casa, puede estar con sus hijos, puede hacer la compra, puede estudiar, puede hacer lo que quiera. Estoy totalmente de acuerdo. Y en cambio en España, a las 8 las oficinas están absolutamente llenas. Pues fíjate, Verónica, ahora por ejemplo una cuestión que está ocurriendo, que la están evaluando las empresas, o sea, esto del teletrabajo muchas veces es propiciado por la propia empresa. ¿Por qué? Hay una parte de conciliación, cierto, pero hay una parte de ahorro clarísimo por parte de la empresa. No estás consumiendo teléfono en la empresa, no estás consumiendo luz, no estás consumiendo espacio, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo en muchos de estos países? Se marchan muy pronto, y es verdad, horarios nocturnos. ¿Quién se lo ahorra? Se lo está ahorrando la empresa. Deja de trabajar realmente ese trabajador cuando va a casa, cada vez más gente en Inglaterra y en todas partes, en Reino Unido y en todas partes. Bueno, y en España, salimos a las 8 de las 9 y sigues estando al teléfono. Y sigues desarrollando trabajo, pero ya no lo estás consumiendo en la empresa. Cuando se analiza la repercusión económica, se analiza muchísimo más en las empresas, que son las que tienen el factor de competitividad. Es decir, una empresa en Reino Unido te compite con una de la India, te compite con tal. Pero si tú estás asumiendo como trabajador en tu casa ese coste de la luz porque te has ido ya a tu casa, realmente quien sale beneficiado es la propia empresa en competitividad.
y tú te has ido y el consumo de luz que estás teniendo ya es el tuyo, ya no es el de la empresa. Entonces, cuidado con estos factores, porque es que esto ha cambiado de tal manera que no tiene nada que ver con cuando se implantó la historia del cambio de uso horario, que fue en la Primera Guerra Mundial. Sí. Nadie se iba a su casa con ordenador, 1, porque estaban en guerra, 2, porque a saber si había luz, 3, porque no había ordenador. Resultado es que ha cambiado todo de tal manera que en estos momentos el hecho de que tú te marches y te vayas no es dejar de trabajar. No, es que estás trabajando y estás siendo más competitivo para la empresa porque los costes energéticos son tuyos, ya no son de la empresa. Ha cambiado todo de tal manera que es muy difícil en estos momentos decir si nos conviene tener los usos horarios permanentes o tener los cambios de usos horarios. A mí no me importa pagar la luz si estoy a las 6 en casa. Y entonces, Carlos, ¿para qué hemos montado todo este follón? Pues es que esa es mi conclusión. Esa es mi conclusión. O sea, toda una encuesta de toda Europa, que por cierto ha votado el 0,9% nada más, un follón de todos los diablos, anda que no hay cosas que preguntar a los europeos. La única vez que nos preguntan algo es esto, tú. Bueno, pero dos países que nunca han utilizado el cambio horario. Uno la India, otro Japón. La India podemos hablar más de su modelo productivo, tal, vale. Sí, un poco. El otro Japón. Pero la India tiene unos incrementos de productividad brutales, digo que prefiero no hablar porque todos sabemos cómo los consigue, pero bueno. Sí. Pero Japón es uno de los países más productivos. Nunca, jamás ha tenido cambios horarios. Tú dices, oye, ¿qué pasa? ¿Que no se han dado cuenta de lo que podrían ahorrar en luz? No, a lo mejor es que no hay tal ahorro, a lo mejor es que no es tanto dinero, a lo mejor es que no es tan cierto. Ya habrán evaluado esa posibilidad y habrán llegado a la conclusión de que no les convenía. Dice, ¿para qué nos vamos a meter en este berenjenal, efectivamente. Bueno, para ese viaje no se necesitan alforjas de ningún tipo. Claro, pero sobre todo porque el cambio horario también afecta más a aquellos países que están más alejados de los trópicos, porque, por ejemplo, en Canarias pues tienen más horas de sol, por ejemplo, que en Noruega, pues claro, porque están más cerca del Ecuador. Más que en Galicia. Por ejemplo, más que en Galicia. Entonces, claro, depende qué países y lo cerquita que estén del Ecuador, lo notan más o menos, porque los países del Ecuador tienen muy poca variación de sol. Totalmente. Bueno, señores, vamos a dejarlo ahí. Ya veremos qué pasa. Carlos Cuesta, muchas gracias y hasta mañana. Hasta la próxima. Algunos periódicos económicos, como por ejemplo El Economista, ya nos dice que, atención al dato, el gran comercio baja sus ingresos y el turismo se contrae un 5% en julio. Las grandes superficies recortan empleo. Mala noticia, ¿eh? Mala noticia. En el plató de tu programa repasábamos una página web donde se recogen lo que se denomina los indicadores avanzados. De 20 y pico indicadores que te anticipan lo que va a ocurrir con la economía, ya prácticamente la mitad están marcando una tendencia un tanto delicada. Y si encima haces declaraciones que no son evidentemente acertadas, efectivamente, para esclarecer el panorama y dar confianza, transmitir confianza y seguridad, pues peor que peor. Peor que peor. Totalmente. Eso es. Adiós, Carlos. Hasta la próxima. Vean esto porque vamos a hablar de ello enseguida. Busca y captura. 2 presos fugados de 2 cárceles españolas disparan las alarmas en instituciones penitenciarias. ¿Habría que aumentar la vigilancia? ¿Qué está fallando en el sistema penitenciario? Serafín Giraldo lo analiza esta noche en El Cascabel. Bueno, tenemos a Serafín Giraldo para que nos cuente qué está pasando y si está justificada o no esta alarma social y por qué se fugan tantos presos peligrosos de las cárceles españolas, Serafín. De entrada y a buenas nivel... noches. Buenas noches. De entrada y a nivel general... Pues menudo historial tienes aquí, si se puede escribir un libro prácticamente. Sí, menudo despliegue me ha hecho aquí Serafín en la mesa. Lo traigo preparado. Papeles, con nombres, apellidos. Lo traigo muy preparado, la verdad. De entrada te diría que no. Tenemos en cuenta, fíjate, ese dato lo tengo ahí, 60.000 reclusos en números redondos en España. 60.000 personas que se hallan en las cárceles españolas, de las cuales en 2018 tenemos 8 fugados y solo dos no han sido capturados. Pero perdóname, no es alarmante. 8 se han fugado y han tenido repercusión desde el punto de vista mediático, notable. Claro. Quizá por los crímenes que cometieron y por los que están en prisión. ¿Estas fugas han sido habituales otros años atrás? Y prácticamente vienen siendo una media, 6, 8, efectivamente. ¿Pero con menos relevancia delictiva que estos? No, es que, claro, la gente que está en la cárcel es la gente que se fuga y la que está en la cárcel está generalmente por delitos graves. Bueno, hay otros que a lo mejor no tienen delitos tan graves y que también se pueden fugar, ¿no? Lo que más preocupa y lo que más sale a la luz son los delitos de sangre, vamos a llamarlo así. Hablamos de robos, atracos, asesinatos, violencia de género y violación, que son los que más llaman la atención y lo que los medios públicos
públicos, pues os hacéis un poco de más eco. También hay otros fugados que no son tan relevantes y no salen. O sea, que no es una excepción lo que está pasando este año. No, desde luego que no. Son 60.000, y vuelvo a incidir, 60.000 reclusos, 8 personas en 2018, de los cuales, vuelvo a repetir, es que 6 han sido ya capturados, solo 2 están fugados. ¿Quiénes son los fugados? Pues mira, uno es Fernando. Mismo vamos a hacer una labor de investigación para tratar de difundir, bueno, ya hemos visto ahí sus imágenes, vamos a decir sus nombres para que la sociedad, pues bueno, ayude a la policía, ayude a la UDICO, que es quien se encarga de coger a estas personas. Y el otro es Benito Ortiz. Me preocupa mucho este hombre, Benito Ortiz. ¿Por qué delitos están encarcelados? Pues mira, Fernando Iglesias Espiño por un delito, la verdad, bastante deleznable. Acabó con la vida de su mujer y de sus 2 hijos, una hija de 18 años y un hijo de 2 años. Él entró en prisión a los 41, ahora mismo tiene 63 años, con lo cual en octubre del 2021, fíjate que ya saldría en libertad. Le quedaban 3 años para terminar. Sí, le quedaban 3 años y además... Poca condena, ¿no? Para la barbaridad, para la... En fin, tenía delito cometido. Se le condenó a 54 años de prisión. ¿Y solamente iba a cumplir cuánto? 25. Le quedaron una reducción de 25 años, pero es que en el 2021 iba a salir y aprovechó un permiso penitenciario para no volver a prisión. Estamos hablando de hace unos días. El otro es un poco más preocupante. Este también, desde luego, tiene 3 delitos deleznables. Acabó con la vida de su mujer y sus 2 hijos. Además, a ella la llegó con una herramienta de cocina, la golpeó y luego se buscó un cúter, ese utensilio, y le segó el cuello a los 3, a su hija mientras veía la televisión y a su hijo mientras dormía. O sea, es tremendo lo que hizo este hombre. Pero Benito Ortiz es un delincuente más común, más típico de la policía. Es un poco hasta... Es que, claro, decir que el anterior no era peligroso, pues hombre, llama un poco la atención, es muy peligroso, pero este lo es aún más. Tiene todo tipo de delitos que nos podamos imaginar, todo tipo de delitos que nos podamos imaginar. Este huyó cuando salió en una ambulancia, este sí que estaba en prisión. Estaba en Zaragoza, ¿no? La prisión de Zaragoza. Efectivamente, no disfrutaba de un beneficio penitenciario, él había sido operado del estómago. Y cuando volvía a prisión, él tenía muy bien estudiados todo lo que hacía la Guardia Civil, que le custodiaba, todo lo que hacían los enfermeros, y aprovechó la ocasión para quitarse los grilletes. Hay que tener en cuenta que son personas que se pasan toda la vida en la cárcel y aprenden todo este tipo de artimañas. Y cuando se despistó un poco la Guardia Civil, saltó una puerta, una valla de 2 metros, y todavía lo estamos buscando. Hoy he visto todavía... ¿Entonces se fugó del hospital donde estaba convaleciente? Salió del hospital, se fugó justo cuando estaba entrando en la cárcel. En la cárcel. Tenía muy bien estudiado. En la cárcel pasas una serie de compuertas, cruzó la primera, la Guardia Civil se quitó de en medio, dejó seguir a la ambulancia, fue el momento que aprovechó para pegarle una patada a la puerta, desengrilletarse, saltar la valla, y todavía le estamos buscando. ¿Cuándo pasó esto? Pues esto pasó el 28 de agosto, martes 28 de agosto. Si me permites dar sus datos, aunque bien es verdad que la cara es muy conocida, y sobre esto llamo la atención de todos los que nos están viendo ahora mismo. Es una cara un poco dañada, por decirlo de alguna manera, por las arrugas. Es una cara muy, muy característica. Desde luego que si lo vemos en la calle es bastante reconocida. Tiene una cara, bueno, pues bastante dañada. Mide unos 65 metros y desde luego como iba vestido tampoco es importante, tampoco relevante, porque ya han pasado unos días, entendemos que puede haberse ¿Qué tiempo llevaba en prisión? Pues te lo digo ahora mismo, tenía 61 años, tenía una condena de 25 años, llevaba, me parece, más de la mitad en prisión. Y ahora mismo iba a cumplir la condena. Le quedaban, fíjate, 180 días para acabar con una condena, y estaba en prisión provisional por los 25 años que le restaban. 25 años le quedaban. Por haber asesinado a... Este tenía un secuestro de su mujer y una tentativa de asesinato a un señor que tenía una armería. Pero ya te digo, fíjate, en robo, detención ilegal, atraco a un banco en 2016, todos los delitos. Vuelvo a repetir, son 2 presos muy peligrosos. Este quizás sea un preso más habitual que el otro. Y vuelvo a incidir, este año hemos tenido en 2018 6, 7, 8 fugas un poco relevantes. Las más llamativas, no sé si te acuerdas, de Guillermo Fernández Bueno, ese que huyó con su novia y lo conseguimos coger en Senegal, ¿no? En Senegal, efectivamente. Tenemos también a León Santiago Izquierdo Trancho, un desaparecido también, que lo cogimos en su casa en prisión. Y uno muy llamativo, lo estuve estudiando esta tarde, Alejandro Febles. ¿Sabes quién fue este señor? No. Este señor fue el que se le acusa, no quiero tampoco decir más de lo que debo, de grabar las imágenes, aquellas famosas imágenes de Junqueras, este hombre, Romeva,
Ifrón, sí, en la prisión de Soto del Real, efectivamente, se le acusa a este señor que era dominicano, un preso de confianza, y también salió en un permiso penitenciario y luego se le consiguió capturar. Hay algunos muy llamativos. También se han producido fugas porque los sindicatos de funcionarios de prisiones se quejan de que están bajo mínimos, o sea que no hay suficientes funcionarios en las cárceles y se quejan habitualmente de ello. Y les mando un fuerte abrazo desde aquí porque son personas que cobran poco dinero y bajo mínimos y con una presión terrible cuando ocurre este tipo de cosas. Sí, es cierto, y sobre todo con este de Zaragoza, con este que te dije, Benito Ortiz, pero fíjate que el resto, y he hecho un estudio esta tarde, la mayor parte disfrutan de, yo no lo acabo de entender, de permisos penitenciarios, o sea, cuando tienen, el permiso penitenciario en España se da cuando tienen las 3/4 partes de la condena cumplida, y muchos de ellos cuando tienen ya parte de la condena cumplida, pues se fugan, la verdad. Pero cada día en la cárcel es interminable. Serafín, una cosa, creo que tiene noticia de que alguien que ha cruzado ya, vamos, más allá de Cataluña, límites de Cataluña con el resto de España, se ha dedicado a poner lazos amarillos en Logroño, concretamente, ¿no? Sí, tengo una noticia curiosa. Y que ha sido detenido, bueno, detenido, más que detenido, hombre, multado en este caso, ¿no? No, fue detenido. ¿Detenido? Fue detenido, sí, un hombre de mediana edad que no se le ocurre otra cosa que colocar lazos amarillos al lado de un árbol de la sede del Partido Popular. La policía local, lógicamente, efectivamente, le llamó la atención, le cogió una bolsa con lazos amarillos. No lo detuvieron porque estuviera poniendo los lazos amarillos, ¿no? No, vino a posteriori y le dijo pues, que estaba haciendo y que le iban a sancionar, evidentemente, en todas las ordenanzas municipales, menos en las de Cataluña, por lo visto, bueno, pues está prohibido ensuciar las calles, sea con lazos amarillos, verdes, azules o rojos. Y, bueno, le iban a sancionar y este hombre pues se alteró un poco y acabó pues pegándole a un policía local y acabó detenido. Es un hombre de mediana edad. No tengo los datos, pero desde luego la noticia sí que está ahí. Y al parecer, pues tiene algún otro problema psiquiátrico. Vamos a pensar que todo se debe a su mala cabeza. Y aquí tiene una cabeza un poco trastornada, sí, efectivamente. Sí, este hecho sucedió este domingo en Logroño. En Logroño, muy bien. ¿Y gracias, Serafín? ¿Es verdad que le han puesto una multa de 300 euros nada más? Depende de las ordenanzas municipales. Pues sale muy barato pegar a un policía. No, la multa no es por pegar a la policía, sino por colocar los lazos. Claro, es que las ordenanzas municipales sancionan este tipo de actividad. Vuelvo a repetir, parece que menos en Cataluña. La multa es por el lazo. Claro, sí. Luego está ¿Y eso es así en toda España, excepto en Cataluña? No, las ordenanzas municipales regulan, bueno, pues este tipo de actividad, que es ensuciar las calles, es colocar... Tirar una colilla, a lo mejor te vean y efectivamente, te pueden multar, o que tu perro haga una caquita y no la recojas, etcétera, eso está regulado. Efectivamente, lo que pasa es que este agredió a un policía local y, bueno, esto siempre obedece a una detención. Bueno, vamos a ver, gracias, Serafín Giraldo. Vean ustedes, me he fijado en la portada del Mundo en primer lugar, porque de verdad que la foto de portada y el pie de foto merece la pena que ustedes le echen un vistazo. Van a ver ustedes reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, ¿verdad? Ahí ven ustedes. A ver si podemos acercar un poquito más. Ahí está la foto. Ven ustedes la foto. Se ve a un señor que a este no lo reconozco, al ministro de Fomento al lado que Santos. está... ¿Santos? El que está... Sí, el del vaso. Es Santos. ¿Que está pidiendo agua al hombre o está diciendo, agua, que falta aquí agua? Bueno, que hace mucho calor. Miembro de la Ejecutiva Federal. Al lado está el ministro de Fomento, que es Ábalos. Sí. Al lado está la presidenta del Partido Socialista, que es Micaela Navarro, ¿verdad? No, Narbona. Perdón, Narbona. Micaela Navarro era de la otra etapa, es verdad. Bueno, Narbona. Y alguien que está sobre Narbona, que no sé quién es una mujer en cualquier caso. Está Sánchez, hablando con ellas, está Adriana Lastra, está la vicepresidenta del Gobierno hablando también con, no sé, parece que... Valerio. Está hablando con... Magdalena Valerio. Sí. Y con cara de póker el señor Pachi López. La persona que está entre Narbona y Pedro Sánchez, yo diría que es Teresa Rivero, la ministra de... Bueno, pero lo bueno y mejor en este caso es, primero, que el logo y el lema del PSOE, razones para confiar, y luego ves el pie de foto que dice, cada uno a lo suyo en el PSOE y en el Gobierno. Pero claro, aquí pues destaca también el PSOE, lo del globo sonda de la ministra de Industria, diciendo que esto del diésel que no, que esto... El presidente del Gobierno dice por la mañana que va a haber un impuestazo al diésel y ella dice que no después, o sea que a ver si se aclaran. O, por ejemplo, con el asunto también del sindicato de las prostitutas, ¿no? Que legalizaron todas las cuadras que les colaron. Bueno, pues ustedes, cada uno a lo suyo en el PSOE y en el Gobierno. Y la cara de Ábalos y la de Pachi López que están diciendo, dicen, madre mía, la que nos está cayendo encima. Bueno, son un poema los dos en la foto. Titular de portada del Mundo, Sánchez ofrece un referéndum para apaciguar a su socio Torra.
el Gobierno intenta, a la desesperada, que la Generalitat se avenga a negociar una votación sobre el autogobierno de Cataluña. Y el presidente de la Generalitat lo desprecia y avala que los comités de defensa de la República colapsen en Barcelona. O sea, preparen ese aquelarre separatista que se va a vivir en Cataluña desde ya hasta el día 3 de octubre. Porque lo que ha dicho esta mañana Antonio Torra, en la entrevista que antes citábamos y aludíamos, le ha preguntado que a él, como presidente de la Generalitat, que le parecería esa aturada de país, no ese paro de país. Y él, en una respuesta que a mí me parece atípica en un político, ha dicho, bueno, si el pueblo de Cataluña quiere pararlo, pues que se pare. Ya, pero la última vez que se paró, lo pararon 500 personas, 500 que pararon claro, Cataluña. pero... 500 personas fueron las que pararon Cataluña, no hubo más. Claro, claro. Las mismas que lo van a hacer ahora. Pero bueno, que me destaca... parece curiosa. La respuesta me parece curiosa, Es su al línea, menos. ¿no? Un poco. Destaca también el mundo un accidente que llevan todos los periódicos en su portada. 5 muertos al chocar un autobús contra un pilar sin protección en Asturias. El conductor se desvaneció y el vehículo colisionó con un puente en obras de Avilés. El país encuentra explicación a la caída del turismo. Bueno, la explicación que da el país es que la ola de calor en Europa hace caer el turismo en España. Como ha hecho calor en Gran Bretaña y en Alemania, han salido menos turistas. Eso es lo que dice. No sé cómo habrán paliado el calor en el centro de Gran Bretaña y en el centro de Alemania. Pero el verano pasado hubo muchísimo más calor. Claro, es que infinitamente más calor que este año. Túnez se trata de maquillarla completo. La isla griega con aforo completo. Nos han hecho mucho daño esos países. Turquía con aforo completo. Esa puede ser. Y luego habla también de la recuperación de destinos como Túnez o Turquía, también influyó en la bajada de visitantes de casi el 5% en julio. Pero hombre, lo de la ola de calor en Europa... No ha sido un verano especialmente caluroso, ¿no? Pero vamos a ver, el año pasado fue incluso más caluroso. Bastante más, yo lo recuerdo bastante más caluroso. No sé, bueno. No se refiere a que como ha hecho buen tiempo en Gran Bretaña... Que hay se han quedado allí, ¿no? Tomando el sol en su... Claro, yo los ingleses que conozco se vienen a Andalucía... No parece que esa sea la tendencia que marca... las intenciones, ¿no? Y la voluntad de los turistas británicos. Sobre todo porque los viajes de los turistas británicos no se sacan el billete en el mes de agosto. Y de repente dicen, uy, hace calor, no nos sacamos el billete. Como hace calor me quedo. No. Esta gente viaja con tiempo de antelación. Sí. Paquetes turísticos que se compran para ahorrarse. Claro, a eso me refiero. Por eso que es rara la forma en que el país justifica esto de que haya caído el turismo. ¿Habrá sido por otra cosa? Hay que ver los datos de Cataluña en cuanto a caída. Urkullu rechaza forzar el todo o nada con el Estatuto Vasco, dice también el país. El Lehendakari marca distancias con el texto pactado entre el PNV y la izquierda abertzale y reclama un acuerdo para una generación. Y Macri, que es el presidente de Argentina, impone un duro ajuste para frenar la crisis financiera. Voy con ABC, que lleva a su portada el accidente de autobús de Avilés, partido en dos. Ha titulado ABC, el choque de un autobús contra un pilar en Avilés deja 5 muertos y 15 heridos graves, entre ellos el conductor, que pudo sufrir un desmayo y por eso se estrelló el coche. Y luego ya en su página de titulares destaca, entre otras noticias, estas. Sánchez responde a los desplantes de Torra con más autogobierno. O sea, que le ofrece más autogobierno a través de ese referéndum. En educación, que profesores catalanes piden blindar colegios e institutos de la crispación política, para que no se cuele esa crispación a las aulas. Sobre los símbolos independentistas, el defensor del pueblo ha instado a las autoridades catalanas a retirar los lazos. Yo creo que, bueno, esto es como predicar el desierto. Que el defensor del pueblo le diga a Torra que quiten los lazos es como... Sí, pero es que el defensor del pueblo... Si yo le pido pueblo... que me... Tiene que tocar la grosa, ¿no? La lotería esta, ¿no? La gorda, el gordo o la gorda. Tiene que ser la autoridad policial. Tururú. Tiene que ser las autoridades policiales, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana. El defensor del pueblo le pide... Esto es como predicar en el desierto. Que para una vez que sale en público el defensor del pueblo... Yo aplaudo la decisión del defensor del pueblo, pero me temo que le va a hacer el mismo caso que a nosotros. Si no le hacen caso a la ley ni a los jueces, imagínate al defensor del pueblo. Yo, por lo que he leído de este tema, claro, el defensor del pueblo insta una vez, insta 2 veces, insta 3 veces, y si a la tercera no le hacen caso, puede ir vía fiscalía. Es cómo se pone en marcha, exacto, las instituciones. También habla de la llegada de turistas, que ha caído en julio casi un 5%, el mayor descenso en 10 años. Aquí no hay explicaciones sobre el tema, o sea, del tema de la desaceleración económica. Y el gobierno descarta ahora el impuesto a la banca y se contradice con el impuesto al diésel. A ver en qué queda la cosa. Y en su nota editorial, precisamente en su astrolabio, Víctor Rubido habla de la incertidumbre que está teniendo, que se está viviendo en España por estas
cosas que hace el gobierno, incertidumbre que luego tiene consecuencias económicas, evidentemente. También habla de la dimisión de la directora de Trabajo por haber dado el visto bueno al sindicato de las prostitutas, que ese fue el gol por toda la escuadra que habló Magdalena Valirio, que le habían colado, ¿no? Y Zarrías, hombre, Zarrías, que fue uno de los hombres fuertes del PSOE de Andalucía y de Jaén, y el conseguidor de los ERES movieron 45 millones de euros solo en Jaén, que tiene, de los ERES. 45 millones solo en la provincia de Jaén. 45 millones de euros. Y el problema es el máster. Lo hizo teledirigido por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, el socialista Gaspar Zarrías Lanzas, que será el conseguidor, usaba a un parado para que transportara el dinero. Esto es tremendo, ¿eh? Vamos a ver en qué acaba el juicio, vamos en qué acaba la sentencia. Vamos con La Razón, que habla de Torra, responde que llegará hasta el final y Sánchez le ofrece votar un estatuto con artículos que tumbó el Tribunal Constitucional. Ningún grupo político, excepto Podemos, apoya la iniciativa que ya había tratado el PSC. El presidente se abre a elecciones si no aprueba los presupuestos, elecciones que serían en todo caso en octubre, ¿no?, el año que viene. Industria califica de globo sonda el impuesto al diésel que anunció Pedro Sánchez. Hombre, mira, también habla La Razón de los magistrados del Tribunal Supremo que esperan que el juez belga cierre hoy el caso y no admita la demanda o la denuncia. ¿Qué fue, demanda o denuncia lo que presentaron los Puigdemones belgas? Bueno, pues esa demanda, y dice que la demanda contra Llarena es una prevaricación como una casa. O sea, que si se aceptara por parte del juez belga, se incurriría en prevaricación el juez belga. Iglesias y Montero, hombre, hoy han hecho público un comunicado agradeciendo toda la muestra de cariño y afecto y apoyo que han tenido de todos lados para que sus niños, sus gemelos, salieran adelante, porque nacieron de forma prematura, como saben ustedes. Bueno, pues en esa carta, entre otras cosas, dicen: somos republicanos, pero recordaremos que un rey y una reina nos llamaron para apoyarnos. Bueno, sí, eso es tomarse a uno mismo, ¿no?, como la medida de todas las cosas. Entonces, estaría bien que cuando la monarquía hace cosas bien para la ciudadanía en temas de representación, pues también se alabara y no solo cuando a uno le toca en primera persona. Le apoya, no por un tema personal. Sí, básicamente porque uno no es la medida de todas las cosas y por lo tanto que si algo no te toca a ti, porque si no entramos en la doble vara de medir, entramos en el chalet, etcétera, etcétera. También habla de La Razón de ese ceso de la directora de Trabajo por admitir un sindicato de prostitutas. Y vamos a hacer una muy breve pausa para completar el repaso a la prensa y contarles qué va a ser hoy noticia y que nosotros también a su vez abordaremos en nuestra edición de Hoy Ya Martes. Enseguida estamos de vuelta, no se vayan, son 2 minutitos. Antes de que nos cuente Susana Ollero qué va a ser hoy noticia, les leo portadas de La Vanguardia que dice que Torra está ultimando con Esquerra Republicana de Cataluña la hoja de ruta que va a revelar hoy martes. Hoy anunciará qué va a hacer a partir de ahora, además de seguir con la matraca y el enfrentamiento. La conferencia es el resultado de las consultas con Puigdemont y los presos. Y el presidente pide a los catalanes que tengan resiliencia y sacrificio. He dicho bien, ¿no? Sí. Verónica, resiliencia. Resistencia. ¿Y lo otro qué es? Sacrificio. No, resiliencia, que es la composición de resistencia y... ¿Cuál era más? La resiliencia es resistencia y empatía, algo así. Ahora cuando mi madre dice, pregúntaselo a Siri. Bueno, pregúntalo a Siri. Pregunta a ver, ¿qué es esto de la resiliencia? Y Sánchez, que insinúa un adelanto electoral si no logra aprobar el presupuesto. El presidente afirma que el referéndum solo puede ser sobre un nuevo estatuto. Si entran en la página web de COPE, hasta ahora van a ver noticias como esta, que tiene que ver con el accidente de autobús en Asturias, en Avilés. Al menos 5 muertos en un grave choque de un autobús contra un pilar en Avilés. El conductor del autobús accidentado pudo sufrir un desvanecimiento mientras iba a 90 kilómetros por hora. Palabras de Carlos Herrera, declaraciones hoy en su programa. Dice que en esa comisión de la verdad, ha dicho Carlos Herrera, se supone que contarán todo lo que hizo también el PSOE en contra de la República. O declaraciones también del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo, en El Espejo, programa de COPE. Tenemos que olvidarnos de elementos que dividan y llamar a lo común. Y también Francisco Martínez Bordiú, el nieto de Franco, declaraciones a Herrera en COPE: a los españoles les importa un pito dónde está enterrado mi abuelo. Si entran en la página del Economista, en su portada, entre otras noticias, van a ver que el gran comercio baja sus ingresos y el turismo se contrae un 5% en julio y que las grandes superficies
recortan empleo, y eso es lo más preocupante. Mientras que en expansión se destaca que la vivienda pues está experimentando un récord de ventas, o ventas récord. El precio sube un 10% y Standard & Poor's prevé que siga su escalada hasta el año 2021. O sea que se disparan las ventas de la vivienda en nuestro país. Susana Ollero, ¿cómo tenemos hoy el día desde el punto de vista informativo? ¿Qué noticias vamos a seguir? Venga. Vamos a nuestra agenda de noticias, Antonio, para ya hoy, martes 4 de septiembre. Pues arranca en Bruselas. Allí el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, va a comparecer ante la justicia belga por esa causa que lleva abierta de la declaración ilegal de independencia en Cataluña. Bueno, pues va a comparecer porque tiene esa demanda civil que le han presentado el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y 4 exconsellers oídos. Mientras tanto, en Barcelona, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, va a dar una conferencia en Barcelona, como ya hemos dicho. Bueno, pues se va a titular Nuestro Momento, y muy atentos porque parece ser que en esa charla va a dar alguna pista sobre cómo piensa constituir, según dice él, la República Catalana. Y por último, en unas horas vamos a conocer el dato del paro correspondiente al mes de agosto, así que muy pendientes mañana de todas estas noticias, Antonio. Bueno, mañana que ya es hoy, martes 4 de septiembre. Gracias, Susana. Bueno, según la RAE, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Yo a esto... Capacidad de superar... Capacidad de superar la adversidad. A esto lo hemos llamado toda la vida resistencia. Resistir, no. Es capacidad psíquica de superar la adversidad. No es lo de Cela, eso que resiste gana, no. Un poquito cursi es esto de la resiliencia. Es una gilipollez. Por eso, además, me apunto también. El agente perturbador todos sabemos que es Quim Torra. Sí, Quim Torra. No lo politices todo, joder. Él también lo miró en el diccionario, ¿eh? Él también lo buscó en el diccionario. También lo buscó en el diccionario. Claro, buscó palabras bonitas. En fin, palabras. Adiós, Sandra Fernández, ha sido un placer. Gracias también a ti. Muy buenas noches, Javier Negre, Verónica Fumanal, muchísimas gracias. Buenas noches, Antonio. Y adiós, Fernando Jauregui. Vámonos los resilientes. Un momentito nada más. Laura Gómez, ¿cómo ha acabado nuestro barómetro? Venga, que se nos había olvidado. Recordamos esa pregunta que les hemos lanzado a nuestros espectadores. ¿Les parece acertada la propuesta de Pedro Sánchez de realizar este referéndum sobre el autogobierno de Cataluña? Pues para el 74,8% de nuestros espectadores no le parece acertada esa propuesta, frente a un 25,2% que sí que se lo parece, Antonio. Muy bien, gracias, Laura. Mi resiliencia al aire acondicionado empezaba ya a ceder. Así que vámonos con la música a otra parte. Que pasen buena noche. Hasta mañana.